Sí. Ok, el día de hoy lo que vamos a ver es un poquito ya un concepto más avanzado que se llaman las funciones. Básicamente, con esto vamos a aprender un poquito cómo hacer un poco programas más grandes, poder dividir programas en programas más chiquitos. Y en general vamos a poder hacer que nuestros programas sean más extensibles, básicamente, que no esté todo escrito uno detrás de otra, una línea detrás de otra, sino que puede ir dividiendo nuestros programas. Además, luego vamos a ver que hay unas cositas raras que se llaman ahí parámetros y aparte que las funciones pueden retornar valores y todo eso ahí, pero ya luego lo vamos a ver. Ok, entonces para empezar, básicamente, ¿qué son las funciones? Las funciones es una parte de un programa que empaquetan, se pueden decir, y aíslan del resto del programa una parte del código que realiza una tarea específica. Ok, ¿a qué me refiero con que empaquetan? Básicamente, si se dan cuenta, hasta ahora lo que nosotros hemos hecho es ir poniendo una línea debajo de otra, siempre, ¿no? ¿Verdad? Entonces, imagínense que tenemos ya un programa demasiado grande, ¿no? ¿Verdad? Con demasiadas líneas. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es básicamente, como nos dice, nos permiten dividir el trabajo que hace un programa. Nos podríamos dividir ese programa con tantísimas líneas en pequeñas partes de programas que se llaman las funciones. Básicamente, cada una de estas partes están aisladas del resto del programa porque luego ya las vamos a ver cómo llamamos para que se ejecuten. Pero es eso ahí, están aisladas dentro del resto del programa y hacen una tarea específica. Ok, entonces, ¿cuáles son las ventajas de usar funciones? Básicamente, como lo dije, aislar un problema para realizar tareas concretas y simplificar el programa. Esto es bastante importante porque a veces cuando nosotros tenemos un problema demasiado complejo, hay veces que es mejor dividir el problema e ir pensando en los primeros, en los subproblemas. Ok, entonces si nosotros tenemos un problema muy grande y lo empezamos a dividir en pequeñas partes, nosotros nos podemos enfocar en solamente una pequeña parte de ese problema más grande. Ok, entonces eso ahí evidentemente va a hacer que se nos facilite bastante la codificación y va a hacer que tengamos como que una ruta mejor definida para poder ir resolviendo ese problema. Ok, además de que cada función se puede elaborar de manera independiente, es decir, que básicamente incluso podemos tener a dos programadores, por ejemplo, trabajando en diferentes funciones que estén relacionadas a un mismo problema, ¿no? ¿Verdad? Y así básicamente se puede hacer más colaborativo. Además de que hace los programas mucho más fáciles de mantener, más legibles y más cortos, ya vamos a ver por qué más legibles, y de que además también nos permite evitar escribir el mismo código varias veces, nos permite evitar la repetición del código. Ok, entonces vamos a ver más o menos cómo se ve, creo que aquí lo se ve bien. ¿Cuál es la sintaxis un poquito de las funciones? Primero se pone la palabra reservada def, ok, luego se pone el nombre de la función, el identificador. Nuevamente este nombre, al igual que las variables, tienen unas reglas específicas, ¿no? ¿Verdad? Como no pueden contener caracteres especiales, como por ejemplo, yo que sé, el asterisco, por ejemplo, o el ampersand, ¿ok? Deben empezar siempre con una letra o con un subguión, ¿ok? Siempre deben empezar con una letra o con un subguión, no pueden iniciar con números, pero sí pueden tener números después. Ahora, básicamente las mismas reglas de las variables. Se pone aquí dos paréntesis, que ya luego vamos a ver para qué sirven esos paréntesis, los puntitos, y adentro ya las instrucciones que nosotros queremos empaquetar que haga esa función, ¿no? ¿Verdad? Básicamente al final les dije que era como que lo empaqueta y cómo ponemos esas instrucciones, cómo delimitamos que esas instrucciones pertenecen a esa función, nuevamente con la indentación, ¿no? ¿Verdad? Con la indentación. Acordémonos que Python es un lenguaje indentado, ¿ok? Y básicamente esta es la forma que tiene Python de saber que todas esas instrucciones que estamos poniendo ahí pertenecen a esa función. Ok, entonces es súper sencillo, ¿no? Ahora simplemente def, el nombre de la función, paréntesis y los dos puntitos y ya venimos y empaquetamos todas las instrucciones que nosotros queramos ejecutar con esa función. Y luego, por ejemplo, ya cuando nosotros estemos en nuestro programa principal, ¿cómo le llamamos? Simplemente las invocamos o ejecutamos las instrucciones que tengan esta función, simplemente poniendo el nombre de la función y los dos paréntesis. Ok, entonces para ir practicando un poquito vamos a hacer un ejercicio bastante típico. Por ejemplo, un menú para hacer una calculadora, por ejemplo. Ok, ese es un ejercicio bastante típico. Ya vamos a hacer nuestra primera calculadora que no hemos hecho antes. Entonces, por ejemplo, para hacer el menú, por ejemplo, primero vamos a tener que poner print y vamos a decirle bienvenido a la calculadora, no sé. Bienvenido a la calculadora. Okay. Y entonces, como en un menú, ustedes han visto, siempre normalmente tenemos como que varias opciones, ¿no? ¿Verdad? Varias opciones para poder ejecutar ese menú. Entonces vamos a poner las opciones. Vamos a poner las opciones, por ejemplo, primero, sumar, puede ser. Segundo, le podemos poner restar.
¿Okay? Le podemos imprimir aparte luego. Tercero, multiplicar. Nuestra calculadora puede multiplicar. Le podemos poner que luego también nuestra calculadora pueda, por ejemplo, dividir. Ok, entonces básicamente lo que le vamos a decir al usuario es que escoja, que ingrese uno de estos 4 números, dependiendo de lo que él quiera hacer. Incluso le podemos poner aquí, ingresa un número. Ingresa, o sea, opciones le podemos poner, como que estas son las opciones. Estas son las opciones que él puede hacer en la calculadora. Ok, y le podemos también poner como que print, le podemos decir como que si no pone ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, que cualquier otro carácter signifique salir, por ejemplo. Que cualquier otro carácter signifique salir. Ok, entonces aquí ya luego nosotros tenemos que leer, evidentemente, ¿no? ¿Verdad? Tenemos que saber qué es lo que nuestro usuario quiere hacer. ¿No? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Si alguien me lo recuerda por ahí, ¿cuál función nos ayudaba? ¿Qué nos ayudaba aquí para leer? La función input, ¿no? ¿Verdad? La función input, y aquí nosotros le podemos poner un mensajito que le diga al usuario para que sepa qué es lo que tiene que poner, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí le podemos poner a lo mejor ingrese la opción, ¿no? ¿Verdad? Ingrese la opción, 2 puntitos. Y aquí y nosotros vamos y guardamos esa opción, ¿no? ¿Verdad? En una variable que puede ser opción. Ok. Y ahí, ¿qué más vendría, por ejemplo, para hacer una calculadora básica? Y ahí ya vendría como que ver qué opción nos ha puesto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, aquí, ¿qué podría hacer? Simplemente if, por ejemplo, opción igual. Acuérdense que esto aquí nos viene como string, ¿no? ¿Verdad? Acuérdense que esto nos viene como una cadena de caracteres. Entonces, nosotros podemos trabajarlo como strings o podríamos convertirlos a enteros, porque puede ser que nosotros lo queramos manejar como enteros. Pero en este caso, como no vamos a hacer ninguna especie de operación matemática con estos números, solamente los vamos a comparar. Ahorita lo podemos manejar simplemente como string. No hay ningún problema. Además de que si se dan cuenta, nosotros estamos pidiendo que cualquier otro carácter signifique salir. Entonces, si nosotros aquí transformamos esta opción, que ahorita mismo es un string, a un entero, puede ser que en algún momento nos ponga una letra el usuario y aquí se va a caer el programa, ¿no? Ahora se va a caer porque no puede transformar una letra a un entero. Entonces vamos a dejarlo con esa opción como que fuera un string nada más. Ok, entonces aquí vamos a ponerle entonces, si la opción es igual a 1, como string, ojo, miren, acuérdense que las comillas significan que son string, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, bueno, aquí ya le vamos a poner, solamente vamos a poner un print de multiplicando, de sumando puede ser. Sumando, nada más. ¿Ok? ¿Qué más? Le podemos poner si la opción es igual a 2, ¿no? ¿Verdad? Le podemos poner restando solamente. Solamente vamos a dejarle ahorita estos print de lo que vamos a hacer ya luego. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, si la opción es igual a 3, entonces nosotros le podemos poner print multiplicando. Y aquí no nos olvidemos los 2 puntitos, que eso es lo que nos indica que esto aquí está dentro de este if, ¿no? ¿Verdad? Y le podemos poner por aquí ya la última opción, que sería la opción igual a 4, por ejemplo, que sería dividiendo, ¿no? ¿Verdad? Vamos a dejarla así de momento y ya luego vamos armando un poquito mejor nuestro programa. Y ahí arriba dividiendo. Se me olvidó otra vez poner los 2 puntitos. Ok, entonces evidentemente de aquí simplemente va a poner la opción y ¿qué nos va a decir? Si ingresa la opción 1, entonces entrará por aquí, ¿no? ¿Verdad? Entonces opción igual a 1 va a estar sumando, ¿verdad? Si ingresa la opción 2, aquí no le va a parar bola, va a venir acá, ¿no? ¿Verdad? Y va a decir, si opción es igual a 2, entonces va a estar restando. Si ingresa aquí 3, no va a cumplir ni la de aquí, ¿no? ¿Verdad? Porque va a decir opción 1, o sea, opción es igual a 1. Si ingresamos 3, esto va a ser falso. Y opción igual a 2, esto también va a ser falso. Y ya viene a la 3, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí va a ejecutar este print y le mismo si utilizamos el 4. Si ingresamos otro carácter, ¿qué va a pasar? Simplemente no va a pasar nada, ¿no? ¿Verdad? Va a salir. Nosotros podemos decir que otro carácter va a salir porque simplemente si no es ninguno, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, no se va a ejecutar ninguna de estas líneas de código. Ok, entonces básicamente eso es ahorita sí nuestro programita así súper básico. Ya luego vamos a ir viendo nuestra parte de aquí. Pero algo lo que yo quiero decir, por ejemplo, si se dan cuenta, todos estos prints de acá arriba es como que un poco hacen que nuestro programa sea bastante más largo,
¿no? ¿Verdad? O sea, ahorita tenemos 4 opciones, pero imagínense si tuviésemos más, o imagínense si, por ejemplo, tuviésemos muchas más líneas en la bienvenida, digamos, por ejemplo, nosotros somos una empresa y tenemos, queremos presentar nuestra empresa o queremos poner los derechos, las licencias, por ejemplo, del programa en las primeras líneas, por ejemplo. Entonces, evidentemente ahí serían muchísimos más prints, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí viene que podemos nosotros agrupar, acuérdense, agrupar y aislar todas estas líneas de código en otra parte, en una función, ¿no? Ahora vamos a utilizar las funciones para que básicamente nuestro programa principal sea muchísimo más corto, ¿no? ¿Verdad? Sea muchísimo más corto. Entonces vamos a agrupar estas líneas de código, vamos a agrupar estos prints. ¿Cómo ya hemos dicho que era la sintaxis? Hemos dicho que era def, ¿no? ¿Verdad? Y ahí viene el nombre de la función. El nombre de la función le podemos poner, por ejemplo, presentar o bienvenida, por ejemplo. Presentar bienvenida, vamos a ponerle. Bienvenida. O presentar opciones. Esto aquí ya depende de nosotros, ¿verdad? Aquí sí, acuérdense, abrir y cerrar paréntesis, los dos puntitos y luego adentro, indentado es donde nosotros vamos a poner estas líneas de código, ¿no? ¿Verdad? Entonces vamos a poner hasta aquí, por ejemplo, las líneas de código. Okay. Y aquí acuérdense intentar porque todas estas líneas de código pertenecen a esa función, ¿verdad? Entonces, bien, hasta aquí ya tenemos una función bastante básica que simplemente se encarga, acuérdense, se encarga de una tarea. ¿Cuál es la tarea de esta función? Presentar la bienvenida, ¿no? ¿Verdad? Presentar la bienvenida y las opciones, básicamente. Esa es la tarea que nosotros le hemos encomendado a esta función, ¿ok? Entonces, si nosotros ahorita, por ejemplo, lo corremos, si nosotros le damos a run, simplemente me dice ingresa la opción. Yo sé, por ejemplo, si ingreso 4, me dice dividiendo. Aquí me faltan los 3 puntitos para hacer consistente. Bueno, igualmente lo vamos a quitar luego. Ok, pero dice dividiendo. Si se dan cuenta, hasta ahora no me imprimió nada de esto. No imprimió nada de esto. ¿Por qué? Porque nosotros aquí estamos definiendo la función. Nosotros básicamente estamos diciendo como que, ok, esta función hace esto. Ok, esa función ejecuta esta línea, esta línea, esta línea y esta línea. ¿No, verdad? Solamente estamos diciendo, esto hace la función. Pero nosotros todavía no la estamos llamando. Nosotros no le estamos diciendo, oye, función, ven y haz lo que tengas que hacer tú. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿cómo lo toma el intérprete de Python? Acuérdense que el intérprete va línea por línea, ¿no, verdad? Leyendo y ejecutando, ¿no, verdad? Entonces, el intérprete, evidentemente, siempre inicia con las primeras líneas, ¿no, verdad? Entonces, aquí, bueno, aquí hay un comentario que es para un ejercicio de luego. La primera línea va a la segunda línea, no hay nada, la tercera línea, y ve def presentar bienvenida. ¿Ok? Entonces, lo que hace aquí, en la cuarta línea, no es que viene y lee un print y nos va a ejecutar el print. ¿Ok? No hace eso, ¿ok? Sino que lo que hace es que va guardando todas estas funcioncitas, todas estas líneas de código, ¿ok? Las va empaquetando en esta función, ¿ok? Y entonces el intérprete, una vez que ya lee esto, dice, ok, ya sé que esta función tiene esta funcionalidad, ¿ok? Se la guarda por ahí, por donde sea que la guarde, ¿ok? Ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Y sigue simplemente con las siguientes líneas. Nunca la ejecuta, solamente ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Y ya en la siguiente línea vemos aquí la opción, el input, y por eso es lo que pasó, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que nos presentó por pantalla. Ok, entonces para llamarla, como habíamos dicho que esa es la diferencia, ¿no? ¿Verdad? Aquí, para llamar la función y para definir una función. ¿No? ¿Verdad? Entonces, para llamar una función, si se dan cuenta, solamente es el nombre de la función y los paréntesis. Ok, el nombre de la función entonces sería, por ejemplo, presentar bienvenida, ¿no? ¿Verdad? Y los paréntesis, de abrir y cerrar, ¿no? ¿Verdad? Ok, entonces vamos corriendo otra vez nuestro programa. Y si se dan cuenta, ahora sí ya aparece, ¿no? Ahora, bienvenido a la calculadora, opciones, uno, sumar, restar, multiplicar, dividir. Otro carácter sale, ¿no? ¿Verdad? Si nosotros le ponemos, por ejemplo, un coma, ahí sale, ¿no? ¿Verdad? No hace nada. Ahí simplemente ejecutó la opción de salir. Ok, entonces esto aquí básicamente es una introducción, un ejercicio bastante simple, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, en qué nos podría servir las funciones. Y por ejemplo, si nosotros no vemos las definiciones de las funciones, normalmente las definiciones se ponen al inicio. ¿Ok? Y si nosotros solamente vemos nuestro programa, lo que se ejecuta, si se dan cuenta, es un programa muchísimo más corto, ¿no? ¿Verdad? Y nosotros, al leer aquí el nombre de la función, simplemente dice presentar bienvenida. Okay, entonces nosotros ya sabemos que ahí se va a presentar una bienvenida, se va a poner las opciones o algo, ¿no? ¿Verdad? Y ya luego viene la opción y ya viene lo que se hace con cada una de esas opciones. ¿No, verdad? Entonces esto aquí es lo que les decía que se hace más legible. Se hace más legible. Aquí simplemente, y por eso hay que poner, eso es importante, hay que ponerle un nombre
significativo a la función. A todo hay que ponerle un nombre significativo, un nombre que nos diga qué es lo que hace, incluso a las variables, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, nosotros no debemos estar poniendo variables como A, B, C, D, por ejemplo. ¿Ok? Si nuestra variable almacena una opción, nosotros le ponemos el nombre de la variable opción. ¿Ok? Aunque sea un poco más larga, al final va a hacer que nuestros programas sean muchísimo más legibles. ¿Ok? Y lo mismo con las funciones, si se dan cuenta. Es muchísimo más sencillo leer que esta función tiene el cometido, tiene la tarea de presentar la bienvenida, en vez de leer todas las líneas de código de acá arriba, por ejemplo. Ahorita puede ser que no sean muy largas, pero se pueden incrementar, ¿no? Ahora se pueden incrementar y ahí no hay que forma. Ok, entonces básicamente ese es el concepto básico de función. Simplemente, por ejemplo, aquí incluso si nosotros queremos llamar varias veces a esta función, lo podemos llamar. ¿Sí? Lo podemos llamar varias veces y esas líneas de código se van a ejecutar varias veces. ¿Sí? Aquí se ejecutó una vez, dos veces y tres veces, ¿no? ¿Verdad? Entonces, miren, aquí eso es lo que les decía también, ¿no? ¿Verdad? Evita el código repetido. Estamos repitiendo todo esto aquí, ¿no? ¿Verdad? Tres veces. Nosotros no tuvimos que copiar y pegar esto tres veces, ¿no? ¿Verdad? Solamente tuvimos que volver a llamar a la función otra vez y otra vez. ¿No? ¿Verdad? Entonces, esto en muchos casos es bastante útil también para... es bastante útil para hacer nuestros programas un poco más cortos. Ok, entonces podemos seguir. Ok, por ejemplo, ahora vamos a decir que nosotros ya queremos... ¿hasta aquí alguna pregunta? Antes de continuar. Una pregunta, todo claro, como el agua. Ok. ¿Tiene ninguna pregunta? Entonces podemos... Ok, listo. Podemos continuar. Ok, entonces ahorita vamos a hacer una calculadora, ¿no? Ahora estamos diciendo que vamos a hacer una calculadora, le estamos diciendo que podemos sumar, restar, multiplicar o dividir, ¿no? ¿Verdad? Entonces básicamente, si se dan cuenta, en todas, ¿no? ¿Verdad? En tanto sumar, restar, multiplicar y dividir, vamos a necesitar dos números, ¿no? ¿Verdad? Vamos a necesitar dos números, ingresar dos números. Pero bueno, vamos a ver un poquito, vamos a ingresar dos números, ok, simplemente vamos a ingresar dos números para todas estas funciones, da igual cuál sea. ¿No? Entonces, a todas, antes de sumar, antes de restar, antes de multiplicar, antes de dividir, pues nosotros podemos decir ingrese el primer número e ingrese el segundo número. ¿No? Ok, entonces vamos a ver eso. Por ejemplo, vamos a pedirle antes de sumar, antes de restar, antes de multiplicar, antes de dividir, vamos a pedir los números. Entonces, por ejemplo, número 1 le podemos decir input, ingrese el primer número. ¿Ok? Y número 2, igual a input, ingrese el segundo número. ¿Ok? Y alguien que haya visto algo mal que hay aquí por ahí, enseguida. Algo mal que llevamos con estos dos números aquí, es que acuérdense, el input nos devuelve un string, ¿no? ¿Verdad? El input nos devuelve un string. Ok, y estos números de aquí, ahora sí nosotros vamos a utilizar operaciones matemáticas con estos números. Ahora sí vamos a sumarlos, vamos a restarlos, multiplicarlos. Hay que convertirlos. Exacto, hay que convertirlos, ¿no? ¿Verdad? Hay que convertirlos antes de empezar, ¿no? ¿Verdad? Ese es un factor que pueden recordar bastante bien para cuando les ingresen números, si tienen que convertirlos o no, ¿no? ¿Verdad? Ustedes pueden hacerse la pregunta de, ok, nosotros necesitamos estos caracteres, ¿no? ¿Verdad? Cuando nosotros ingresamos input, ingresamos caracteres, ingresamos strings. Ok, nosotros vamos a necesitar estos strings como números. ¿Qué quiere decir que los vamos a necesitar como números? Quiere decir que si son números nosotros los podemos restar, los podemos hacer alguna operación matemática, por ejemplo. ¿Ok? Alguna operación matemática. Entonces, si nuestra respuesta es afirmativa, entonces nosotros convertimos esto a números. ¿Verdad? Pero si, por ejemplo, no, por ejemplo, las opciones, simplemente era para identificar las opciones, nosotros vamos a utilizar estos números, es verdad que son números, pero vamos a utilizarlo para hacer algún tipo de operación matemática. No, ok, entonces ahí simplemente podemos evitarnos convertir esos números. Otro ejemplo, por ejemplo, bastante clásico, es cuando ingresamos los números de la cédula, por ejemplo. Cuando ingresamos los números de la cédula, esos números de cédula, ¿cómo creen ustedes que se deben guardar? ¿Como enteros? ¿Creen que se deben guardar como enteros, por ejemplo? Si yo le pido la cédula, tengo que pasarle a int. ¿Alguien que tenga una opinión por ahí? ¿Sí, no? ¿Y por qué? Sí, porque va el cero incluido en la cédula. Porque va a ser incluido Sí, en la porque cédula. algunas cédulas van con cero.
Algunas cédulas va con 0, ya. Entonces tú dices que sí, por ejemplo. ¿No, verdad? Algo que, bueno, no hemos visto realmente, pero se puede probar. Si nosotros ingresamos, por ejemplo, como número 002, al final el número que nos coge Python es un 2. ¿Ok? Entonces, si nosotros ingresamos la cédula con 0958, por ejemplo, lo que sea, lo que va a coger Python es simplemente todo lo demás que no vaya con 0, la parte numérica. Y no, la cédula normalmente no, o sea, no se utiliza como números, básicamente porque es justamente lo que dijimos ahorita, ¿no? ¿Verdad? Tenemos que pensar, ¿vamos a hacer algún tipo de operación matemática con esa cédula? No. A la cédula nosotros no le vamos a sumar, no le vamos a restar nada. ¿Ok? No la vamos a multiplicar, solamente está ahí como un identificador, ¿no? ¿Verdad? Como un identificador. Esa es una. Y aparte el otro es que si las cédulas empiezan con 0, incluso los números, si la guardamos en una variable entera, nos va a guardar solamente lo que va del 0 para allá. O sea, el 0 no lo toma en cuenta. Los ceros a la izquierda no nos toman en cuenta. ¿Okay? Solamente los números. Entonces, por ejemplo, la cédula debería de guardarse efectivamente como string. Ok, entonces luego de esa reflexión podemos continuar. Estos números ya vimos que los tenemos que convertir a int, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo los convertimos a int? Simplemente le ponemos esta palabrita de int aquí y aquí está, int. ¿Verdad? Y aquí para ponerle más caché le podemos poner los dos puntitos y un espacio para que no sea todo junto. Ok, ingresa el primer número e ingresa el segundo número. Muy bien. Ahora, ya vimos el concepto de funciones, ¿no? ¿Verdad? Ahora yo quiero hacer una función que yo quiero dividir este programa, ¿no? ¿Verdad? Y no quiero sumar aquí, no quiero restar aquí directamente. Yo quiero hacer esta función que básicamente, aquí en la primera que me sume, en la segunda que me reste, aquí que me multiplique y aquí que me divide, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a intentar definir una función que se llame, aquí arriba, lo podemos poner aquí, def, ¿no? ¿Verdad? Def, el nombre, la palabra reservada def, perdón, luego viene el nombre de la función, sumar, los paréntesis y los dos puntitos y un enter, ¿no? ¿Verdad? Ok, pero ¿qué queremos sumar? Queremos sumar el número 1 y el número 2. ¿Sí? Pero aquí no tenemos el número 1 y el número 2. ¿Cómo sabemos aquí? Si le ponemos número 1 y número 2, básicamente el número 1 más número 2, por ejemplo, un print del número 1 más número 2. ¿Qué pasa aquí? Aquí básicamente lo que va a pasar es que estos aquí evidentemente no tienen acceso a esta función de aquí. ¿Ok? Esta función de aquí no tiene acceso a estos número 1 y número 2. Nosotros no sabemos quiénes son números 1 y número 2, básicamente, ¿no? ¿Verdad? Dentro de esta función. Entonces, para nosotros, ¿qué necesitamos aquí para poder sumar? Nosotros necesitamos obtener un valor desde afuera. Ahora, nosotros necesitamos obtener qué es lo que nosotros queremos sumar. ¿Ok? Y entonces para nosotros obtener esos valores, para nosotros obtener datos desde afuera de la función, nosotros utilizamos lo que se llaman los parámetros. ¿Ok? Y así es como vienen las funciones con pasos de parámetros. Básicamente los parámetros nos sirven para pasar información afuera de la función para que luego nuestra función haga algo con esos parámetros. ¿Ok? Son como variables, básicamente. Son como variables. ¿Ok? Entonces así básicamente es como definimos nosotros las funciones con parámetros. Nuevamente ponemos, al igual que la anterior, ahora ponemos el nombre de la palabra reservada def, luego ponemos el nombre de la función y nosotros aquí entre los paréntesis, si se dan cuenta, entre los paréntesis nosotros empezamos a poner los parámetros. Nosotros empezamos a poner las variables que nosotros queremos que desde afuera, cuando llamen a la función, nos pasen esos datos. ¿Verdad? Por ejemplo, el nombre de la función, aquí vemos que dice parámetro 1, parámetro 2. ¿Y cuántos parámetros podemos poner aquí en las funciones? No hay realmente un número, una limitación en cuántos parámetros nosotros podamos poner, cuántos parámetros el intérprete nos deje poner. Ok, entonces así es como nosotros definimos la función. Y luego aquí adentro ya podemos hacer cualquier cosa que nosotros queramos con esos parámetros. Ok, y ahora nosotros, ¿cómo le decimos cuando nosotros le llamemos, no verdad? Porque acuérdense que aquí solamente la estamos definiendo. Aquí no pasa nada, todavía, aquí no nos interpreta nada, pero nosotros tenemos que llamarla, ¿no verdad? Entonces, ¿cómo le llamamos nosotros? Nosotros le llamamos aquí con el nombre de la función y entre los paréntesis los valores. ¿Okay? Los valores que nosotros queremos pasarle a esa función. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? En esta función, el 1, este 1 que va a venir aquí, va a venir y va a tomar, va a ser valor de este parámetro 1. ¿Ok? El 2 va a venir y va a ser valor de este parámetro 2, aquí adentro de nuestra función. ¿Ok?
Y aquí el 10, por ejemplo, va a ser valor de este parámetro n, por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, básicamente aquí importa el orden. Aquí importa el orden en las dos partes, en cómo nosotros definimos nuestros parámetros y cómo nosotros le pasamos a nuestra función estos parámetros. Entonces, ¿qué quiere decir? Básicamente, nosotros podemos decir los parámetros son unas variables. ¿Okay? Podemos decir que son variables que dentro de la función, aquí adentro de la función, nosotros si vamos a programar esta funcióncita, a nosotros no nos importa cómo van a llegar esos parámetros ahí. Nosotros decimos, queremos parámetro 1 y parámetro 2, por ejemplo. Nosotros no sabemos cómo alguien nos la va a mandar, cómo va a conseguir esos datos. Nosotros sabemos que ahí tenemos dos variables que contienen datos, el parámetro 1 y el parámetro 2. Ok, entonces si nosotros, por ejemplo, aquí imprimimos el parámetro 1, nosotros vamos a estar imprimiendo una variable. Ok, tienen que tener en cuenta eso ahí. Ya está definido por afuera, nosotros no nos importa, nosotros lo tenemos ahí. Ok, entonces si por ejemplo nosotros ponemos por aquí un print, no voy a poner todo pero si nosotros ponemos, voy a ponerle con el texto. Si nosotros por aquí, por ejemplo, ponemos un print de parámetro 1, okay, si nosotros por aquí ponemos un print de parámetro 1, ¿qué es lo que va a imprimir? Va a imprimir lo que nosotros cuando llamemos a esta función, ¿ok? Le mandamos en el primer parámetro. Le mandamos en el primer elemento, nosotros podemos verlo. En el primer elemento. Déjenme borrar para que no se vea tan feo. Lo que nosotros le mandamos en el primer elemento. Entonces, si nosotros a este nombre función le mandamos aquí en el primer elemento 1, ¿ok? Lo que nos va a imprimir aquí va a ser 1, ¿no? ¿Verdad? Lo que nos va a imprimir va a ser 1. Si nosotros en el primer parámetro aquí le mandamos el 2, lo que nos va a imprimir va a ser 2. ¿Ok? Y así sucesivamente. Van a ir tomando estas variables, nosotros podemos verlas así. Estas variables van a tomar estos valores que nosotros nos pasen acá, cuando nosotros llamemos a la función. ¿Ok? Eso sería un resumen bastante rápido. Entonces, bueno, vamos a ver. Así es como básicamente nosotros desde afuera le pasamos información a nuestra función para que sepa qué es lo que tiene que hacer. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, para nosotros sumar, nosotros necesitamos obtener dos valores de afuera, ¿no? ¿Verdad? Nosotros necesitamos obtener dos valores de afuera. El número 1, por ejemplo, puede ser un num 1 y un num 2, que nosotros vamos a sumar. ¿Ok? Estos aquí, ahorita nosotros estamos definiendo nuestros parámetros. Miren que siempre se definen dentro de los paréntesis. ¿Ok? Básicamente para esto sirven los paréntesis. ¿Ok? Para delimitar cuáles son nuestros parámetros que vamos a recibir para la función. ¿Ok? Entonces, nosotros ya obtenemos número 1 y número 2. Nosotros sabemos que tenemos que sumarlo. ¿Ok? Eso es lo que hace nuestra función. Eso es lo que estamos diciendo que hace nuestra función. Entonces, si nosotros ponemos suma, por ejemplo, vamos a poner número 1 más número 2. Num 1 más num 2, perdón. Ok, entonces nosotros, si se dan cuenta aquí, nosotros solamente sabemos que estos son números. Ok, a nosotros no nos importa cómo esos números fueron obtenidos. A nosotros no nos importa si a lo mejor vienen de otras operaciones matemáticas, si las ingresaron por teclado. No nos importa. Aquí en nuestra función solamente sabemos que tenemos número 1 y número 2 y tenemos que sumarlo. Nada más. Ok, tenemos que sumar. Y como nuestra función dice sumar, entonces ahí lo vamos a ponerle a lo mejor print. La suma es, o el resultado de la operación es, y aquí ya le podemos presentar la suma. Simplemente. Ahora, la suma. Entonces aquí nosotros en opción 1, nosotros ya le podemos poner sumar. Ok, tenemos que llamar a esta función. Acuérdense, aquí solamente está definida, aquí no va a hacer nada todavía. Ahora, aquí no va a hacer nada, entonces lo que nosotros le podemos llamar es sumar, y sumar, si nosotros vemos incluso, si nosotros le pasamos con el puntero aquí encima, nos dice que es una función, ¿no? ¿Verdad? Y aquí nos dice, ¿no? ¿Verdad? Que recibe un número 1 y un número 2. ¿Ok? Recibe un número 1 y un número 2. Entonces aquí nosotros sabemos que tenemos que pasarle números a esa función, ¿ok? ¿Cómo los pasamos? Simplemente escribimos aquí el número de la variable, o sea, el nombre de la variable que nosotros, por ejemplo, número 1 y número 2. ¿Ok? Número 1 y número 2. Entonces, ¿con qué valores se van a llamar? ¿Con qué valores se va a llamar esta función? Con los valores que nosotros hemos obtenido aquí por teclado. ¿Verdad? Con estos valores que nosotros hemos obtenido por teclado. Ok, entonces, ya con eso sencillísimo. Vamos probando. Voy a guardar. Simplemente quitar esto aquí. Y aquí nos dicen, la verdad. Ahorita como solamente estamos haciendo la suma, vamos a decir que nosotros queremos sumar. Y que dice el primer número 10. Y el segundo número 15. Y aquí nos dicen, la verdad, el resultado de la operación es 25. El resultado de la operación es 25. Ahora básicamente se ejecutan estas líneas que están aquí. Ok, se ejecutan las líneas que están aquí.
Y así mismo nosotros podemos hacer también para restar, multiplicar y dividir. Ahora, entonces, vamos haciéndolo. Por ejemplo, si nosotros queremos definir la función restar, no habrá número 1 y número 2. Entonces podemos ponerle aquí resta. Igual a num1 menos num2. Y aquí al final nosotros le podemos decir que el resultado de la operación es resta, ¿no? Simplemente resta. Podemos hacer la multiplicación. Multiplicar. Ok, entonces puede ser multiplicación igual a num1 multiplicado por num2. ¿verdad? Y luego le podemos poner el resultado de la operación es, y le podemos poner multiplicación. Multiplicación. Para que nos muestre la multiplicación. Y lo mismo con la división. ¿verdad? Y lo mismo con la división. Aquí num1 y num2 y aquí dividir, perdón, dividir. Normalmente, algo que no les dije, el nombre de las funciones normalmente siempre es un verbo. ¿Ok? Porque nuestra función realiza una acción, tiene una tarea, va a realizar algo, una acción. Entonces, normalmente, ¿cómo denotamos nosotros las acciones? Las denotamos a través de verbos. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, lo convencional es que nuestras funciones tengan verbos. ¿Ok? Por ejemplo, sumar, restar, multiplicar, dividir. ¿Ok? Es una convención para que nuestros programas sean más legibles, básicamente. Entonces, nosotros podemos poner aquí división igual a num1 dividido por num2. Aquí si se dan cuenta, num2 podría llegar a ser un 0. Ok, entonces aquí esto aquí va a dar un error. Lo podemos validar, pero ahorita no lo vamos a hacer. Okay, ya mismo lo podemos hacer. Ok, entonces el resultado de la operación es un división. Ok, división. Entonces aquí ya nosotros podemos llamarlo simplemente. Le podemos poner sumar, lo llamamos acá restar con número 1, toma número 2. Aquí en la opción 3 nosotros le podemos poner multiplicar. Número 1. Ok, y número 2. Y aquí en la opción 4 ya le podemos poner dividir. Número 1 y número 2. Ok, y aquí ahora sí, si nosotros guardamos esto y lo corremos por el lado de aquí, ahora sí, ahora dice bienvenida a la calculadora. Opciones, sumar, restar, multiplicar y dividir. Ok, y cualquier otro carácter salir. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, restar, nosotros vamos a restar 10 de 5, por ejemplo. 10 de 5. El resultado de la operación es 5. Ok, si nosotros queremos venir y queremos multiplicar, este es el 3. Nosotros multiplicamos, por ejemplo, 2 multiplicado por 3 y nos va a decir el resultado de la operación es 6. Ahora, si nosotros queremos dividir, por ejemplo, si queremos dividir 8 dividido para 2, el resultado de la operación es 4.0. 8 dividido para 2 es 4. Ahora, entonces está nuestra primera calculadora súper básica, está funcionando, ¿no? ¿verdad? Y estamos utilizando funciones para poder hacer que nuestro programa sea más legible. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿De cómo se le pasan estos parámetros? ¿En ¿No? qué parte del código invocas a las funciones? En la parte... En la parte de... No, ¿dónde invocas la función? En presentar es bienvenida y ¿dónde invocas a la función, cada una de las funciones dentro de del if? Dentro de los if. Ajá. Dentro de los if. Ya, ya. No, perfecto. O sea, no, ya, perfecto. Ahí entendí. Disculpa, gracias. Sí, dentro del if. Nosotros aquí las invocamos. Aquí vamos a sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿Ok? Aquí las llamamos. Ahora, antes de continuar, bueno, no, vamos a ver. Ahora, por ejemplo, digamos que nosotros no queremos, si se dan cuenta, aquí estamos haciendo como que muchas veces el resultado de la operación es, el resultado de la operación es, el resultado de la operación es. Ahora, nosotros vamos a decir que en vez de que la función mismo la imprima, por alguna razón nosotros queremos imprimirlo desde aquí afuera. Nosotros queremos imprimirlo desde el programa. ¿Ok? Entonces, digamos, por ejemplo, no sé, si queremos imprimirlo, algo como poner print de sumar. Algo así. Nosotros queremos obtener este valor aquí afuera porque nosotros queremos imprimirlo desde acá afuera, digamos. ¿Ok? Entonces, si nosotros imprimimos ahí desde sumar, por ejemplo, y nosotros compilamos, si nosotros le damos aquí a sumar,
un 5 y un 4, por ejemplo, nos dice que el resultado de la operación es, o sea, nos dice no, nos dice no, acá, ahí. Ok, entonces digamos que nosotros queremos imprimir por algún tipo de razón estos resultados desde acá afuera, desde afuera de la función. Ok, entonces para eso básicamente, ¿qué es lo que se tendría que hacer? La función nos tendría que devolver algo, ¿no? ¿Verdad? Nos tendría que devolver el resultado aquí afuera para que nosotros luego lo podamos imprimir. ¿Ok? Y entonces básicamente ahí viene el concepto de las funciones con un retorno del valor. Con un retorno de valor, básicamente las funciones que nos retornen un valor desde adentro de la función que nos retorne algún resultado. ¿No? ¿Verdad? Y básicamente, ¿cómo es la sintaxis? Lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Aquí esta definición de la función, ya vimos que esta función puede ser tanto con parámetros como sin parámetros, ¿ok? Y lo que va a hacer el cambio es básicamente aquí en la última línea de la función, ojo, en la última línea de la función nosotros ponemos la palabra reservada return, ¿ok? Nosotros queremos el valor, aquí le ponemos el valor que va a retornar esta función, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí este nombre de función puede estar haciendo un montón de cálculos aquí y al final quiere retornar un valor para que desde afuera, quien llame a esta función, por ejemplo, digamos que le imprima. Bueno, haga lo que sea, lo que sea que quiera hacer, quien llame a esta función. Pero nosotros queremos retornar ese valor. Nosotros queremos comunicarnos desde adentro de la función con quien sea que llame a la función desde el lado de afuera. Ok, entonces aquí nosotros para eso utilizamos la palabra reservada return seguida con el valor que nosotros queremos retornar. Puede ser un valor, puede ser una variable, puede ser ese tipo de cosas. Ok, entonces ahora, ¿qué pasa cuando nosotros lo llamamos? Nosotros aquí, esta función, lo que nos haría sería, cuando llamamos a la función, lo que va a hacer es que nos va a retornar valor. ¿No? Nos va a retornar valor. Ok, y entonces como nos va a retornar valor, un valor, cualquier cosa que sea ese valor, nosotros tenemos que guardarlo. Ok, y por eso nosotros normalmente le ponemos con que variable igual al nombre, y aquí al nombre de la función, ejecutando la función. Ok, entonces aquí, ¿cuál va a ser el valor que tenga esta variable? Va a ser el valor que nos retorne esta función. ¿No, verdad? Y si se dan cuenta, ya se están pareciendo estas cositas, ¿no, verdad? Lo que utilizamos, por ejemplo, en listas o, por ejemplo, para el int, ¿no, verdad? Si se dan cuenta al final, estas cositas, por ejemplo, el int o el input, por ejemplo, estas aquí son funciones. Aquí este input, por ejemplo, si se dan cuenta. Esto aquí son funciones. ¿Sí ven? Y nosotros aquí, por ejemplo, estamos ingresando un parámetro. ¿Sí? Es que en este caso sería este string de aquí, ¿no, verdad? Y al final, ¿qué es lo que hace dentro de la función? Adentro, en algún lugar de esa función, va a tener un return. Un return va a tener, ¿ok? Y ese return es lo que nosotros aquí guardamos en opción, por ejemplo. ¿Sí ven? Entonces, básicamente, todo lo que hemos estado haciendo, incluso con el print, miren aquí el print, por ejemplo, también es una función. ¿Sí ven? El print también es una función. Aquí, ¿cuántos parámetros nosotros estamos mandando? Estamos mandando uno, que es este string, ¿no, verdad? Y otro que es el valor que nosotros queremos imprimir concatenado, ¿no? Ahora, si ven, aquí estamos mandando dos parámetros a este print. ¿Ok? Este print nos retorna algo, este print no nos retorna nada, ¿no? ¿Verdad? No necesitamos saber nada de este print, ¿no? ¿Verdad? Entonces, este aquí no retorna nada y por eso no guardamos ningún resultado en ninguna variable. ¿Ok? Entonces, para que vean que ya lo hemos estado utilizando. Entonces, vamos a seguir con nuestro ejemplito de la calculadora. Ahora, en vez de, por ejemplo, en vez de presentarlos aquí, nosotros dijimos que lo queríamos presentar afuera, ¿no? ¿Verdad? Entonces, simplemente le podemos poner un return suma, ¿no? ¿Verdad? Un return suma. Entonces, si nosotros llamamos a esta función sumar, ahora lo que va a hacer es, va a coger un número 1, va a coger un número 2, y luego este aquí nos va a retornar la suma de estos números, ¿ok? Nos va a retornar un valor. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que guardar ese valor, ¿no? Entonces, por eso le podemos poner aquí suma. Una variable que se llame suma, ¿no? ¿Verdad? Suma igual a sumar número 1 y número 2. Entonces, ahora sí, nosotros queremos poner, por ejemplo, aquí print la suma es, ¿no? La suma es, y aquí la suma. ¿Ok? Print la suma es, y aquí la variable es suma. ¿Ok? Entonces, si nosotros lo compilamos nuevamente, lo ejecutamos nuevamente, aquí ingresamos la opción 1 de sumar, y ingresamos el 5, ingresamos el 4, y aquí nos da la suma es 9. ¿Verdad? Aquí nos da la suma es 9. Okay, porque ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, vamos viendo qué es lo que está haciendo nuestro programita. Primero aquí, en esta primera línea, llama a presentar bienvenida, ¿no? Ahora ya habíamos visto lo que hace presentar bienvenida, simplemente presenta un poco de prints. Aquí escoge la opción, ¿no? ¿Verdad? Aquí ingresa los dos números que va a utilizarlo, los convierte en enteros,
Y aquí en opción 1 viene, ¿no, verdad? Viene línea por línea. En opción 1 dice, ok, opción igual a 1, verdadero. Se mete. Ok, entonces dice suma igual a, y aquí ve que hay una función, sumar. Entonces aquí básicamente aquí se espera y aquí va a realizar las líneas de código que nosotros tengamos en sumar. Ok, entonces viene y sumar dice que le pasamos el número 1 y número 2 que aquí antes los leímos. Ok, entonces sumar. Aquí número 1 y número 2, ¿cuáles números son? Son los que nosotros leímos antes por teclado, ¿no? Y simplemente define una variable suma y básicamente suma estos dos números. Y luego los retorna esta suma. Entonces una vez que se termina la ejecución de esta línea de código y dice un return, entonces viene, regresa al lado de acá y dice, ok, esto es lo que me retorna y ahora guardamos esto en la variable suma. Y luego simplemente venimos otra vez acá y simplemente la presentamos con suma. Ok, presentamos con suma. Eso ahí. Ahora, si se dan cuenta, bueno, no si se dan cuenta, realmente el concepto de una función básicamente está hasta que la función se termine, porque ya no hay más instrucciones intentadas dentro de esta función, ¿no, verdad? Si nosotros le ponemos obviamente el print acá, ya estamos afuera de la función, ¿no, verdad? Ahí se termina o se termina justamente en el return. ¿Sí? Return suma, por ejemplo. Hasta aquí se termina la función, hasta el return. ¿Ok? La función va haciendo cosas y dice retornamos y ya, ahí se acabó. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros por algún motivo le ponemos un print, por ejemplo, del lado de aquí abajo, print hola, no sé, cualquier cosita, dicen, bueno, incluso hasta el editor de código me acaba de sombrear esto aquí un poquito más oscuro. ¿Verdad? ¿Por qué lo sombrea? Y si lo vemos aquí, dice que es code is unreachable. No puede llegar a este lado de aquí. ¿Okay? No puede ejecutar esta línea de código. Nunca va a ejecutar esta línea de código. ¿Por qué? Porque nuestra función termina aquí. Nuestra función termina ahí con esta palabra reservada return. Nada de lo que sea que nosotros le pongamos el lado acá abajo se va a ejecutar. Absolutamente nada. Ahí termina nuestra función. ¿Ok? Ahí termina nuestra función porque ahí la retornamos y ya damos un resultado. Nada más. ¿No, verdad? Entonces, si quieren, podemos probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a poner prim, sumando, no sé, cualquier cosita. Vamos a ver si lo que decimos es verdad. Ok, entonces lo vamos a guardar y lo vamos a ejecutar. Y por ejemplo, si nosotros le ponemos un 1, le ponemos un número 5 y un número 4, por ejemplo, la suma es 9. ¿Sí? Esta línea de aquí no se ejecutó. Esta línea de aquí no se ejecutó. Una función termina en su retorno. Con la palabra return, la variable suma cambia su valor. ¿Cuál variable suma? Ah, bueno, aquí tenemos dos variables sumas. Las líneas 14 y 15. En la línea 14 y 15, no. La variable suma aquí no le pasa nada. O sea, aquí ya termina la función. O sea, esta aquí no cambia de valor realmente, pero esta variable suma de aquí ya no va a... No sé si a eso te refieres. Aquí básicamente ya no va... Ah, creo que te refieres porque es el mismo nombre de la variable de acá. Vamos a ponerle suma resultado, ya vamos a ponerle suma resultado. Para no confundirnos con los nombres. Ya, aquí. Suma resultado. Ok. Creo que a eso te referías. Siempre tenemos que utilizar nombres diferentes, la verdad, porque Python tiene algunas inconsistencias. No son inconsistencias cuando se utilizan los mismos nombres de variables. Sí, pero ya sé qué te refieres. Simplemente tratamos de evitar cuando estemos dentro de una función, por ejemplo, evitar poner nombres repetidos con las cositas que estamos poniendo. Es verdad. Ok, entonces simplemente presentamos aquí la suma. Muy bien, entonces nosotros podemos utilizar esto aquí básicamente para los demás, ¿no? Simplemente aquí otra vez return resta, podemos simplemente quitarles aquí. Return resta. Return multiplicación. Multiplicación. Y return división. Por ejemplo. Y ahora sí nosotros podemos simplemente poner acá como multiplicación. Vamos a ponerle multi simplemente. Resultado. Resta. Este resultado. Acá igual a mul resultado. El resultado igual a tal. Acá división resultado. Okay, y aquí simplemente le podemos poner aquí nuevamente los prints, ¿verdad? Aquí print la resta es.
Esta es pum, y la dar este resultado. Y le podemos poner aquí abajito print, la multiplicación es, y aquí al ladito multiplicación resultado, resultado. Y aquí abajito print y división resultado, digo la división es. División resultado, ¿ok? Entonces ahí ya tenemos nuestra calculadora, ¿no? Ahora un poquito más modularizada a lo mejor, con retorno de valores, ¿ok? Con los retornos de los valores. Ok, entonces, ¿tienen alguna preguntita aquí? Sí, una pregunta yo. Bueno, yo he tenido siempre problemas con el reto, porque a veces la función tranquilamente funciona sin un reto, ¿verdad? Sí. El return hay que tomarlo como dependiendo de lo que nuestra función haga. Normalmente, por ejemplo, ahorita estamos utilizando a estas funciones, ahorita estamos utilizando la consola, ¿verdad? Nosotros utilizamos normalmente como que el print para presentar los resultados. Ok, entonces nosotros, por ejemplo, si nosotros queremos que nuestra función presente los resultados dentro de la función, que la línea de presentar los resultados esté dentro de la función, por ejemplo, normalmente ya no se utiliza el return. Ok, nuevamente, o sea, sí se puede si nosotros queremos poner un print, la suma es, y aparte suma, por ejemplo, si se puede, pero no es lo convencional. Normalmente si la función retorna un resultado es porque ese resultado va a ser handled, va a ser utilizado por alguna una variable externa y ahí verá cómo lo presenta. ¿Ok? Pero sí, depende de nuestros conceptos de funciones, realmente. Depende de nuestros conceptos de funciones si nosotros queremos presentar algún resultado aquí directamente, o si, por ejemplo, imagínate que es una operación muchísimo más grande, por ejemplo. Ok, normalmente, digamos que es un promedio. Digamos que es un promedio, por ejemplo. Un promedio nosotros sabemos que tenemos que sumar todos los números, ¿no? Ahora, digamos un promedio de 7 números, tenemos que sumar los 7 números y luego dividirlo para 7, ¿no? Entonces, si te das cuenta, al terminar esta suma, ¿ok? Al terminar esta suma nosotros todavía no tenemos un resultado. No podemos presentar nada, entonces nosotros tenemos que retornarlo. Ese es un ejemplo, por ejemplo. ¿Ok? Pero sí, depende de nuestros conceptos de funciones. La aquí no retorna nada, puede retornar algo o no puede retornar nada. Realmente eso ahí ya depende de cómo nosotros queramos implementar nuestros algoritmos. ¿Ok? Cómo nosotros queremos implementar nuestros algoritmos. Yo aquí veo un problema. Por ejemplo, aquí estamos presentando la bienvenida, la verdad. Estamos ingresando la opción, estamos ingresando el número 1, número 2 y ya. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí luego viene y dice, si nosotros ingresamos la opción 1, ¿ok? Si nosotros ingresamos la opción 1, vemos y decimos opción 1 igual a 1 y se ejecuta la de aquí. ¿No, verdad? Se ejecuta lo de aquí. Pero ¿qué pasa después de que se ejecuta eso ahí? Luego venimos acá y dice opción es igual a 2. ¿Ok? Ya aquí se metió en el primer if. Nosotros sabemos que opción es igual a 1, pero aquí no importa que ya ejecutó esto de aquí, nosotros venimos y volvemos a ejecutar esta opción igual a 2. ¿Okay? Y evidentemente esto es falso, pero se va a ejecutar. Y luego viene otra vez y dice opción igual a 3. Se va a ejecutar otra vez esta condición, aunque nosotros ya sabemos que ninguna de las siguientes condiciones se va a ejecutar porque ya se ejecutó la primera. Ahora cada una de ellas son mutuamente excluyentes. ¿Okay? Y luego viene y dice opción es igual a 4. ¿Ok? Y se va a ejecutar esto aquí. Entonces, básicamente, si le ponemos 1, se va a ejecutar todas estas líneas de código, todas estas comparaciones, sin que yo ya no lo necesite. ¿Okay? Sin que ya yo no lo necesite. Entonces, para eso hay un concepto que no se enseñó no se enseñó por tiempo, en la sesión de las estructuras de control condicionales, y es que el concepto de el if. Okay. Nosotros, por ejemplo, aquí acordémonos que podríamos haber tenido, o sea, una manera de evitar esto aquí, ¿no, verdad? Es simplemente, por ejemplo, si opción igual a 1, entonces ejecútalo aquí. Y si no, ¿ok? Le podemos poner un else. Y si no, entonces nosotros podemos inventar esto aquí. Okay, entonces, por ejemplo, acuérdense que nosotros queremos simplemente que ya no se estén ejecutando estas comparaciones, ¿no, verdad? Por ejemplo. Ok, entonces si se dan cuenta, nosotros estamos diciendo, si opción es igual a 1, ahora sí. Si se mete aquí, no, ahora sí ya, si nosotros le ingresamos la opción 1, se ejecutan estas líneas de código.
y si no, o sea, básicamente, y ya simplemente se salta por acá. ¿Ok? Ahora se ejecuta en esta línea de código y como si cumple la primera condición, nada de lo que está en el else se ejecuta. Entonces, si se dan cuenta, eso ahí, este pequeño cambio que hemos hecho con el else, ya está como cumpliendo con lo que nosotros queremos, ¿no? Más o menos. Como que si la opción 1 ya se ejecuta, las demás simplemente que ni siquiera se las pregunten, porque ya sabemos que eso ahí no va para allá. Ok, entonces lo mismo se pueden ir haciendo con las otras, como que si la opción es igual a 2, else, y aquí esto aquí, y si no. Entonces, ¿cómo se venía leyendo? Entonces, nosotros decimos, la acción es igual a 1, ok, si no es así, entonces, si la opción es igual a 2, ejecutamos aquí. Si no es así, entonces, si la opción es igual a 3, entonces nosotros hacemos hasta aquí. Entonces, si se dan cuenta, estamos como que concatenando estas condiciones. ¿No? Ahora, entonces estamos diciendo como que si no es 1, entonces sí es 2. Y si no es 2, entonces sí es 3. Y si no es 3, entonces sí es 4. Ejecutamos de acá, ¿no? ¿Verdad? Básicamente esto es lo que estamos conociendo, lo que estamos haciendo con estas concatenaciones de esta manera de aquí. ¿No? ¿Verdad? Pero si se dan cuenta, evidentemente, o sea, imagínense que tuviésemos muchas condiciones aquí, o sea, todavía en este de if, aquí le podemos poner else todavía, entonces se está haciendo demasiado, muchas indentaciones, ¿no? ¿Verdad? Para nosotros poder llegar a este resultado aquí. Para eso es lo que sirve básicamente la palabra reservada elif. Ok, nosotros, por ejemplo, si tenemos varias condiciones, por ejemplo, ahorita vamos a comentar esta línea de código aquí. En otro caso. Vamos a comentar esta línea de código. Nosotros decimos, vamos a hacer el mismo comportamiento, ¿ok? Entonces nosotros vamos a ver, si opción es igual a 1, entonces pasa esto aquí. Pero nosotros podemos decir, si no, sí, y le podemos poner otra condición. Si no es así, si la opción no es igual a 1, pero si la opción es igual a 2, podemos utilizar otra cosa. ¿Ok? Entonces nosotros podemos aquí poner la palabra reservada elif, ¿ok? Y nosotros podemos aquí poner otra condición, por ejemplo, opción igual a 2. Si la opción es igual a 2. Nosotros podemos poner estas líneas de código que están aquí, por ejemplo. Evidentemente esto aquí no debería estar comentado. ¿Ok? Nosotros, por ejemplo, podemos poner al final, bueno, ya vamos a ver qué significa el final. Ok, entonces, ahora, ¿qué estamos diciendo? Si la opción es igual a 1, se ejecuta lo de aquí. Si no es así, si la opción no es igual a 1, entonces ahora vamos a compararla de nuevo. Opción es igual a 2, entonces se ejecuta esta línea acá. ¿Okay? Eso significa el if. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros ya en la opción 1 le ponemos 1, nosotros sabemos que opción es igual a 1, es true. Se ejecuta lo de aquí. Entonces ya no ejecuta nada, ningún elif, básicamente. Nosotros podemos ir concatenando los elif así. Ok, entonces aquí nosotros le podemos poner elif, opción es igual a 3. Y aquí poner nuestras líneas de código que tenemos en la opción 3. Siempre con los puntitos. Los dos puntitos. ¿Verdad? Y nosotros podemos poner también aquí un último elif de si la opción es igual a 4. Entonces esta es una forma de poner como que varias condiciones en el caso de que la primera no se cumpla. Okay, si el primer if no se cumple, nosotros podemos poner otras condiciones para que se ejecuten estas otras líneas de código de acá. Okay, entonces aquí nosotros podemos poner, por ejemplo, el print de la división es. ¿Verdad? La división es. Ok, entonces si se dan cuenta, nosotros podemos hacer ahora, ¿qué va a pasar? Si nosotros ingresamos la opción 1, ok, decimos 1 igual a 1, verdadero, entonces se mete aquí. Y como este ya es verdadero, ya sabemos que ninguna de las demás pueden ser verdaderas. Porque nosotros estamos diciendo que si no es verdadero, entonces que se ejecute la acá. ¿Okay? Pero como si es verdadero, lo de aquí ya no se ejecuta. Ni siquiera la comparación, no se compara. ¿Okay? Directamente si nosotros tenemos un print aquí afuera, luego de que se ejecute estas líneas de código, directamente se viene al print de acá afuera. Ya no ejecuta ninguna de estas condiciones, ya no vuelve a preguntar. No necesita preguntar. No necesita preguntar, ya sabemos que estas aquí no son verdaderas. ¿Okay? No necesita volver a preguntar. Okay. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso de que el usuario no quiera salir? Por ejemplo, que haya puesto algún otro valor, ¿no? ¿Verdad? Porque nosotros le dijimos que cualquier otro valor podría hacer salir. Entonces, simplemente, digamos que nosotros queremos presentarle un mensaje de saliendo, o gracias, por ejemplo, gracias por venir, algo así. No sé. Entonces, ahí nosotros podemos utilizar al final de todos estos elif un else, un único else. ¿Okay? Un único else.
Que básicamente, ¿qué va a hacer este else? Básicamente, si ninguna de estas condiciones de acá arriba se ejecutaron, entonces else, si no, si ninguna de estas condiciones se ejecutaron, entonces nosotros le podemos poner aquí, por ejemplo, un print de saliendo. Un print de saliendo, digamos. ¿Ok? Porque la última acción era la de salir, entonces si no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, nosotros lo que vamos a decir saliendo. Ok, entonces si nosotros lo ejecutamos, nosotros le presentamos, por ejemplo, una U. Bueno, aquí nos pide los números, pero aquí nos dice saliendo. ¿Verdad? Aquí nos dice saliendo. Se ejecuta directamente esta línea de código de acá abajo. Ok, entonces esto es un concepto bastante importante para cuando tengamos varias condiciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos varias condiciones para la opción 1, para la opción 2, para la opción 3, para la opción 4. ¿No? Entonces ahí, si nosotros queremos poner varias condiciones, nosotros ponemos el if. ¿Ok? El if. Y básicamente que solamente tome una de estas rutas que nosotros estamos tomando. ¿Ok? Que solamente tome una. Ok, entonces, ¿para qué servía el if? Allá. Ok. ¿Hay alguna pregunta con esto de aquí? Sí se ve la importancia, ¿no? ¿Verdad? Para que esto aquí, si ya la primera condición se ejecuta, si ya la primera condición es verdadera, ya no tiene que preguntar por las otras. ¿No? ¿Verdad? La otra forma en la que nosotros estamos haciendo, preguntaba de todas formas. Aunque la primera sea verdadera, preguntaban las otras. Ok, entonces está clarísimo, ¿no? ¿Verdad? Está claro, es bastante sencillo. Ok. Al final, nosotros podemos ver esto aquí como que fuera un else if, ¿no? ¿Verdad? Como que fuera un else if, puede ser, ¿no? ¿Verdad? Un else if. Solamente que un poquito más abreviado, ¿no? ¿Verdad? Un else, acuérdense que es como que si no, sí. ¿No? ¿Verdad? Else. Ok, ¿hay alguna preguntita? ¿No? Ok, entonces podemos continuar. Podemos venir acá con algunos ejercicios que tenemos preparados para esta sesión. Creo que no les he pasado les voy a pasar el documento compartido para que lo puedan ir leyendo, lo pueden ir viendo también. Y para los que no, los ejercicios que no alcanzamos a completar hoy día, que los puedan realizar y practicar. Ok, entonces, espérenme un momentito que se abra esto. Es el de aquí, el enlace. Okay, entonces les mandé por el grupo de WhatsApp el PDF y también les voy a mandar por aquí por Zoom. Ok, por Zoom. Ok, entonces ahí son los ejercicios que vamos a estar realizando algunos el día de hoy. Relacionado todo esto aquí al concepto de funciones. Bueno, al concepto de funciones. Déjenme venir y lo que estamos haciendo antes lo podemos comentar porque ahorita de momento no lo vamos a utilizar. Ok, o podemos incluso hacer, no, sí lo voy a comentar. Vamos a hacer otro archivito mejor. Vamos a hacer otro archivito. Ejercicio.py. Aquí vamos a hacer los ejercicios. Ok, entonces podemos empezar por ahí. Vamos a ver uno sencillito, por ejemplo. Dice, define una función llamada área rectángulo que reciba por parámetros la base y la altura de un rectángulo y retorne el área del rectángulo. Ok, es súper sencillo. Entonces, como ya hemos visto un ejemplo bastante parecido con la multiplicación, alguien que me ayude dictándome o algo así, ¿cómo lo haría él? ¿Alguien que quiera comentar? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí te escucho. ¿Qué dice? El área de un rectángulo. El área de un rectángulo, sí. Que se crecen dos valores y saque el área de un rectángulo, pero con función. La función, sí, una función. ¿Cómo empezamos con las funciones entonces? Si se acuerdan. Bueno, pues entonces primero ponemos el def. Ponemos el def, ¿no? ¿Verdad? Y aquí le ponemos el nombre de la función, ¿no? ¿Verdad? Área. Entonces podemos poner área. ¿No? ¿Verdad? Paréntesis. Los paréntesis. Los dos puntos. Los dos puntos. Luego ponemos, qué sé yo, resultado y... ¿Y aquí qué pasa con el resultado? El resultado es una variable, entonces hay que ponerle el igual y... Si te das cuenta ahí, ¿qué necesitamos? ¿No? ¿Verdad? Necesitamos la base y necesitamos la altura, ¿no? ¿Verdad? Claro. El rectángulo. Entonces, ¿cómo lo obtenemos desde afuera? A través de los parámetros, ¿no? ¿Verdad? Los parámetros. Ajá, exacto. Entonces, aquí le podemos poner base y le podemos poner altura, por ejemplo. Y entonces, el resultado es igual a... ¿Cuál era el rectángulo? Era base por altura, ¿no? ¿Verdad? Base multiplicado por altura. Muy bien. ¿Y qué falta? ¿Qué falta aquí? Falta retornar el valor, ¿no? ¿Verdad? Falta retornar el resultado.
¿no? Falta retornar el resultado. Entonces así podemos nosotros hacer la función área de un rectángulo, por ejemplo. Entonces si nosotros por acá le ponemos imprimir el área de un rectángulo que tenga como base 5, por ejemplo, y que tenga como altura 8, ¿no? ¿Verdad? Lo podemos llamar así simplemente y lo podemos ejecutar. Y aquí está, 40, ¿no? ¿Verdad? 40. Ok, súper sencillita, así como por ir calentando, básicamente es la misma de multiplicación del lado de acá arriba, ¿no? Aunque aquí como ya nos estamos poniendo número 1 y número 2, ¿no? ¿Verdad? Ahora estamos calculando el área de un rectángulo. Ok, nosotros obtenemos una base y obtenemos un resultado. Ojo que los nombres, créanme que son bastante importantes dentro incluso de los parámetros. Los nombres son importantes. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes? Imagínense que nosotros hacemos esta función, nosotros se la pasamos a alguien más que no tiene el código, por ejemplo. Okay, que no sabe el área muy bien, como que no sabe qué es lo que pasan por parámetros. Entonces, si la otra persona viene a área y ve aquí, si le pone con el mouse encimita, ve que área necesita una base y necesita una altura. Entonces ya sabe que él tiene que pasarle base y altura, ¿no? Este aquí se les pone el mismo nombre que tienen aquí en los parámetros. Ok, entonces no pueden poner simplemente x, y o alguna variable que no tenga mucho sentido, ¿no? Ahora dentro de nuestro contexto. Ok, entonces es súper sencilla. El otro es el área de un círculo, que también es similar. Vamos a hacer la de acá, por ejemplo. Dice, define la función parsear fecha. Aquí en este ejercicio normalmente, mire que dice que nos reciben por parámetro el string de una fecha con el formato, aquí nos especifica el formato que va a recibir esa fecha, y retorna, dice, el string de una fecha en este formato, ¿no? Entonces recibe, por ejemplo, 5 del 6 del 2021, y retorna el string en el formato de 5 de junio de 2021. Ambos, si se dan cuenta aquí, no sé si se ve bien, pero tienen las comillas, ¿no? Si tienen las comillas es porque son cadenas de caracteres, son así, ¿no? Entonces, normalmente, en estos ejercicios siempre van a encontrar estas palabritas que nos van a ayudar, que nos dice, por ejemplo, recibe por parámetro o toma por parámetro o recoge, puede ser, ¿no? Y luego nos dice que retorna. Si se dan cuenta, retorna y recibe. Entonces aquí nosotros ya sabemos, ya podemos ver qué es lo que nosotros tenemos que recibir por parámetros, ¿verdad? Y qué es el resultado que nosotros tenemos que retornar con la palabra que se va a retornar. También puede ser devuelve o algunas palabras tipo así, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esta de aquí, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo nos dice que se tiene que llamar? Se tiene que llamar parsear fecha. ¿Ok? Entonces, si nosotros ponemos aquí un def, por ejemplo, parsear fecha, ¿ok? ¿Qué es lo que nos recibe por parámetro? Nos recibe una fecha, ¿no? ¿Verdad? Una fecha en string. Entonces, le vamos a poner una fecha. Simplemente el nombre de la variable fecha. Ok, entonces acuérdense, ¿cómo se obtuvo esa fecha? ¿Cómo obtuvo nuestro programa principal esa fecha? No nos importa. Nosotros tenemos una fecha que ya nos había dicho el ejercicio que nosotros, el formato que tiene, por ejemplo, es 5 del 6 del 2021. ¿Verdad? Y nosotros tenemos que coger esa fecha y básicamente transformarla ¿a qué? ¿Cómo queremos transformarla? A, por ejemplo, a esto aquí, que se transforme a 5 de junio del 2021. ¿No? 5 de junio del 2021. Ok, entonces, para ir practicando lo que habíamos visto en las sesiones pasadas, ¿qué se hace? ¿Qué es esta fecha? Si se dan cuenta. Es un string con un formato, ¿no? ¿Verdad? Es un string con formato. Si se dan cuenta, están cada uno de los valores que están aquí están separados por estos, como una fecha, ¿no? ¿Verdad? Por estos signos de estos slash. Ok, entonces tiene un formato. ¿Y qué nos ayudaba? ¿Qué función nos ayudaba para cuando un string tenía un formato así? Y queríamos tener los valores. Era split, ¿no? El split, exacto. Entonces nosotros podemos poner una fecha punto split. ¿Y por qué carácter? Por el slash, ¿no? ¿Verdad? Entonces el split aquí lo que nos retornaba que era una lista, ¿no? ¿Verdad? Acuérdense que el split nos retornaba una lista de strings, acuérdense, una lista de strings, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí nosotros podemos ponerle, no sé, alguna variable como fecha split o fecha dividida, puede ser, ok, o fecha lista también puede ser, fecha lista, un nombre variable significativo. Y ya sabemos que esta lista básicamente tiene primero los días, luego los meses y luego el año. ¿Verdad? Luego el año. Ok, entonces, ¿cuál es el principal problema? Si se dan cuenta, el 5, los días está aquí 5 directamente. ¿Verdad? Ahí 2021 también está el año directamente 2021. Ok, el problema está en convertir este 6 a junio, ¿no? ¿Verdad?
este 6 a junio. ¿No? Entonces, para eso podríamos utilizar justamente lo que aprendimos ahorita, ¿no? ¿Verdad? Lo del if y el if, ¿no? ¿Verdad? Porque aquí el valor de los meses puede ser 1, o si no puede ser 2, o si no puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, y así hasta el 12, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí nosotros le podríamos empezar poniendo si la fecha lista, por ejemplo, la posición 1 es igual. Acuérdense que aquí esto aquí nos devuelve una lista de strings, ¿no? ¿Verdad? Una lista de strings. Vamos a poner aquí, ¿cómo nos devolvería la lista? Por ejemplo, aquí la lista sería 5, que serían los días. Luego vendría el 6, que serían los meses, ¿no? ¿Verdad? Y luego nos pondríamos el 2021, que serían los años, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿dónde están los meses? Ahorita queremos convertir los meses. ¿Ok? Ahorita queremos tener este junio, por ejemplo. Entonces, ¿dónde están los meses? Está aquí. ¿No? ¿Verdad? Están aquí. Entonces, ¿cuál posición es esta? En esta lista, en fecha lista, es la posición 1, ¿no? ¿Verdad? Empieza como con 0 y luego viene con 1. Entonces, por eso, fecha lista, en la posición 1 es igual a 1, por ejemplo. Entonces, ahora le ponemos, acá tenemos una variable, que sea el mes. Por ejemplo, mes string. Ok, ahorita lo vamos a poner así, y luego este mes string lo vamos a ir cambiando con los valores dependiendo si el mes es 1, es 2, es 3 o 4. Entonces vamos aquí a ponerle mes string es igual a enero, por ejemplo. Ok, entonces le podemos poner el if, fecha, lista, en la posición 2, sí, en la posición 1, perdón, porque en la 1 están los meses, en la posición 1 es igual a 2, le podemos poner el mes string es febrero, por ejemplo. Febrero. Y lo mismo el if, con fecha, lista, y así sucesivamente, no lo podemos copiar. Pero si se dan cuenta aquí, se está haciendo bastante largo el programita, ¿no? ¿Verdad? Dentro de nuestra función se está haciendo bastante largo porque vamos a tener que poner 2 elif por aquí para poder quitar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué se les ocurre aquí? Porque al final nosotros lo que queremos hacer es obtener simplemente el mes string, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Nosotros podemos también dividir, ¿no? ¿Verdad? Nosotros podemos dividir el código que está dentro de la función. Nosotros también podemos dividirlo, ¿ok? Básicamente una función también puede ser dividida en varias funciones. Okay. Entonces aquí nosotros podemos quitar estas cosas aquí, por ejemplo, y le podemos poner otro que se llame, por ejemplo, parsear mes, no sé, parsear mes, okay. Que nos devuelve, que nos coja un número del mes, por ejemplo, un número del mes, ok, y que lo que va a retornar esta función va a ser va a ser el string, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, aquí a esta función lo que nos va a hacer es que si nosotros le mandamos un 1, lo que nos va a retornar sería, por ejemplo, el mes de enero. Por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros le pasamos un 2 a esta función, si nosotros le ponemos aquí número mes en un 2, nos va a imprimir febrero, nos va a retornar febrero, ¿verdad? Entonces aquí ya podemos poner nosotros todas esta lógica de aquí, ¿verdad? Entonces ahora ya no va a ser fecha lista 1, sino que ahora nosotros no nos importa cómo se obtuvo este número de mes, nosotros sabemos que este número de mes es lo que les tiene que mandar. No sabemos. Bien, en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos antes una lista y esa lista la obtenemos en la posición 1 para obtener el mes. Pero nosotros ahorita no, ahorita simplemente no nos importa de dónde viene. Entonces ahora ya le podemos poner si número de mes es igual a 1, si número de mes es igual a 2, si número de mes es igual a 3, a 4, a 5, y esto de aquí se está yendo mal. Si el número de mes es igual a 4, vamos a dejarlo hasta junio para no perder mucho tiempo. Abril, 5 de mayo, y aquí el 6 puede ser junio. Vamos a dejarla ahí, si no es otro mes, no sé. Aquí esto aquí lo pueden terminar ustedes, pero para... Y ya vamos a ver qué se puede hacer aparte para mejorar esto. Otra más. Aquí lo pueden hacer esto aquí ustedes. Ya vamos a ver una forma un poquito más rápida de hacerlo. Entonces ya, ¿qué va a hacer? Si número de mes es igual a 1, entonces mes string nosotros podemos poner que es entero, ¿no? Si no, mes string es febrero, si no, mes string es marzo, mes string es abril. Nosotros podríamos poner aquí al final, a lo mejor, el return mes string. ¿Ok? El return mes string.
Entonces, básicamente ahí ya nosotros estaríamos obteniendo simplemente un número y retornando un string, ¿no? Ahora con ese ahí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos acá? De hecho, aquí, si se dan cuenta, nosotros estamos poniendo simplemente mes string igual enero. Y luego no hacemos nada con ese mes string y al final lo retornamos. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos retornar también dentro de una estructura de control. Que nosotros también podemos retornar dentro de una estructura de control. Nosotros le podemos poner aquí también, directamente return, enero. Ok, return enero. Aquí nosotros también podemos poner return febrero. Aquí nosotros podemos poner return directamente marzo. Ahora, para nosotros no tener que estar definiendo variables adicionales, sino que si ya se viene aquí, si el número de meses es igual a 4, directamente retorna abril, por ejemplo. Si el número de meses es igual a 5, entonces directamente retornamos mayo. ¿Okay? Entonces le podemos poner así. Y si no, simplemente retornamos otro mes. Return otro mes. ¿Ok? Aquí lo voy a hacer pensar un poquito. Por ejemplo, si yo quito este else y dejo este return del lado de aquí, ¿es equivalente a lo que tenemos con el else o no? Pregunto. ¿Es equivalente a lo que tenemos con el else? Podemos poner aquí abajito para que lo vean mejor. Sí, sí. ¿Es equivalente? ¿Por qué es equivalente? A ver. Porque cuando entra a cada if, a cada condición, ya retorna el valor. Y si no entra, entonces retornaría otro mes. Ajá, no, ¿verdad? Como aquí ya retorna, aquí ya se acaba la función, ¿no? ¿Verdad? Si es 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí ya se acaba la función, ¿no? ¿Verdad? Básicamente nunca se ejecutaría esta línea de acá, porque aquí ya acabó. Si es 1, 2, 3 o 4, Correcto. sí, aquí ya acabó. Ok, sí, entonces sí, son equivalentes. Son equivalentes. Ok, son equivalentes. Lo podemos dejar así. Ok, entonces acá ya simplemente lo que faltaría es llamar a esta funcióncita, ¿no? Ahora simplemente le llamamos aquí parsear mes. ¿Y qué es lo que le mandamos? El número del mes. ¿Dónde tenemos nosotros el número del mes? Lo tenemos aquí en fecha lista, ahora en la posición de junio. Entonces ahora sí ya tenemos el mes, ya tenemos los días, ya tenemos los años, y ya simplemente lo que hacía era retornar, ¿no? Nos decía que retornamos, ¿no? Sí, retornemos el string. Ok, entonces vamos a retornar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que retornar? Simplemente un return de qué. Podemos ponerlo en una variable mejor. Podemos ponerlo en una variable de resultado antes de retornarlo. Entonces el resultado va a ser igual a primero los días, ¿no? ¿Verdad? Los días, ¿dónde están? Los días están en fecha lista, en la posición 0, ¿no? ¿Verdad? Podemos ir concatenando el string. Acuérdense que cuando ponemos un string más otro, los concatenamos o los unimos, ¿no? ¿Verdad? Entonces fecha lista, creo que lo puse mal, ¿no? ¿Sí está bien? ¿Posición de 0? Bueno, no sé por qué aquí no lo conocemos. Fecha lista en la posición de 0, más, ya le podemos poner aquí el string, ¿no? ¿Verdad? De, una parte aquí, una parte acá, un D, y aquí viene el mes string, ¿no? ¿Verdad? Mes string. Ok, y aquí ya le podemos poner un más, y le podemos poner otra vez fecha lista en la posición de, ¿qué posición? La del año, ¿no? ¿Verdad? La del año es la posición 2. Ok, entonces ese es el resultado. Y ya podemos coger y retornar el resultado. Okay. Si se dan cuenta, para mí que preguntó hace un rato cuándo retornar y cuándo no. Por ejemplo, esta función de parecer mes necesitaba, era necesario que retorne un resultado, ¿sí ven? No era simplemente como que podíamos aquí imprimir el resultado que era esta función y no retornar nada. Esta vez sí era necesario porque este aquí era un paso intermedio para ya hacer lo que sea que nosotros queramos hacer con la función de parecer fecha, ¿no? Entonces, si se dan cuenta aquí, una función también puede seguir llamando más funciones. ¿Ok? Pueden seguir llamando más funciones. Ok, entonces aquí estamos bien. Ya estaría todo bien. Sí, ¿no, verdad? Estaría todo bien. Fecha 5 de junio de 2021. Ahora vamos a ver si está todo bien. Entonces, vamos a ir a llamar a la función. Entonces ahora nosotros podemos ponerle un print, llamar a nuestra funcioncita que va a ser parsear fecha. Parsear fecha de, le vamos a mandar el mismo ejemplo, de 5 de junio del 2021. Entonces vamos a guardarlo y vamos a ejecutarlo. Y ahí está, 5 de junio. Bueno, aquí nos faltó del 2021. Y nos falta simplemente del espacio 2021. Ok, entonces nosotros lo volvemos a llamar. Ahí está, 5 de junio del 2021.
Ahora, si nosotros en vez de 5 de junio le ponemos el 5 de abril, entonces ahí la volvemos a llamar acá abajito. Bueno, ahí está. Ahí está, 5 de abril del 2021. ¿Verdad? Entonces sí estaba cumpliendo lo que hacen. ¿Verdad? Lo único que si le ponemos un número mayor a 6, ya pues se va a venir por acá. Aquí hay una forma un poquito más fácil de hacer esto de aquí. Porque si se dan cuenta, es bastante largo estar poniendo un montón de list. Realmente. Es bastante largo estar poniendo un montón de list. Entonces aquí, aquí les voy a decir alguna forma un poquito más fácil, por ejemplo, de hacer esto de aquí. Y es, por ejemplo, tener los meses como una lista. ¿Ok? Tener los meses como una lista. Ya vamos a ver, por ejemplo, en este caso, como los meses son en orden, ¿no? ¿Verdad? Están ordenados. Entonces le podemos poner enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta junio llegamos a ver. No llegamos a tener. Julio, agosto, septiembre, ya, ahí está el octubre, noviembre y diciembre. Okay, aquí el editor de código nos ayuda poniendo esto aquí para que no sea una línea muy larga. Y bueno, ya, entonces nosotros podemos tener los meses ahí en una lista. Aquí no importa realmente que esté un entero acá abajo, realmente. Ok, entonces nosotros tenemos aquí los meses en una lista. Y como son meses ordenados, y nosotros tenemos los números que representan a cada uno de esos meses, lo que nosotros podemos hacer con este número de mes es utilizarlo como índice para indexar en alguno de los valores de esta lista. ¿Ok? Lo podemos utilizar como índice. Pero si se dan cuenta, el número de mes, por ejemplo, si le ponemos 1, nos tiene que dar enero. ¿No, verdad? Pero ¿cuál es el índice de enero? El índice de enero es 0. ¿No, verdad? Y el índice, acuérdense, los índices son enteros, ¿no, verdad? Son enteros. Aquí lo que me mandaba era un string. ¿No, verdad? Entonces nosotros podemos utilizar, ya les digo, los números del mes como índice, ¿no, verdad? Entonces podemos poner index mes, por ejemplo. Le podemos poner un entero del número de mes. Número de mes. ¿Ok? Pero si se dan cuenta, no estamos aplazados 1, ¿no? Ahora, porque si nos envían 1, nosotros ponemos el índice 1 y le dejamos febrero. Si nos envían 2 y nosotros vemos el índice 2, 0, 1, 2, ponemos marzo, ¿no? Ahora estamos aplazados un pasito hacia adelante. Entonces, simplemente para podernos bien, le ponemos aquí hasta el 1. ¿Ok? Entonces, ahora sí, si nos envían 1, nosotros aquí le ponemos el índice 0, que es enero, ¿no? Ahora, si nos envían el mes 2, nosotros aquí el índice mes va a ser igual a 1 y aquí le mandamos en febrero, ¿no? ¿Verdad? Y así básicamente nosotros ya con eso ahí, si se dan cuenta, le podría poner un carácter vacío, un string vacío antes de enero para que enero sea 1 y en adelante se vaya de largo. Ah, bueno, también le podríamos hacer eso ahí. También podríamos poner, claro, esto se llaman como que los valores dummy, que no hacen nada, simplemente como que alinean nuestras listas. También se puede hacer, también es válido, la verdad, también es válido. Lo malo es que aquí estamos consumiendo un poquito más de memoria, porque al final esto aquí son valores que se guardan en nuestra memoria RAM. Pero realmente la memoria ahorita son gigas y gigas. Entonces, sí, también se podría hacer eso ahí. También es otra solución. Ok, también es otra solución. De momento vamos a dejarla así. Ok, entonces podemos también, entonces aquí simplemente, ¿qué es lo que retornaríamos? ¿Cuál sería nuestro mes string? Mes string. No, no vamos a poner, le vamos a retornar directamente. ¿Qué retornaríamos? Simplemente los meses indexados en indexmes. ¿Verdad? Retornaríamos esto de aquí. Y así haríamos nuestro programa un poquito con menos líneas de código, ¿verdad? Más legible. Para no tener tantos if, el. ¿Ok? Entonces lo mismo sirve, por ejemplo, si tenemos los días de la semana. Lo mismo sirve si tenemos en general una colección de elementos que pueden ser como indexados, ¿no? ¿Verdad? Siempre pueden tener en cuenta este tipo de solución que es muchísimo más rápido. Muchísimo más rápido. Ok, entonces, ¿alguna pregunta con algo de lo que hemos hecho hasta aquí? No, si no hay ninguna pregunta, podemos continuar. Una pregunta, en Python sí manejas, por ejemplo, formatos.
porque por ejemplo ese 5 de junio del 2021, por ejemplo en otros lenguajes de programación tú tienes formatos, ¿no es cierto? Tú le puedes dar a la fecha formatos y no tendrías que trabajarlo como manualmente, ¿no? Pero Sí. no sé si es que existe también ahí. Sí, sí existe, sí existe. También existen las fechas formateadas, o sea, los strings con formato. Lo puedes buscar también en internet, ahorita no va como que dentro de lo que queremos enseñar en el curso, pero sí, sí, sí existe también. Sí existe. De hecho, le podemos poner alguno de los asistentes moderadores, Yoangi, sabe de eso ahí, que les manda un link de cómo formatear eso ahí. Pero sí, sí se puede, también se puede aquí en Python. Ok, entonces, vamos a continuar. Vamos a ver. Aquí, esta función de aquí, por ejemplo, dice, define una función list find que reciba por parámetro una lista y un valor a buscar y que retorne el índice del valor a buscar si el elemento se encuentra en la lista. O sea, si el elemento se encuentra en la lista, que nos retorne el índice. Y si no se encuentra, que retorne un -1. ¿Ok? Que nos retorne un -1. Básicamente que funcione como el find de Python. La verdad que simplemente si no está, nos retorna -1 en vez de caerse. Esto aquí es lo que nos dice esta función. Entonces, si se acuerdan, un problema similar tuvimos la sesión 3, ¿no? ¿Verdad? Cuando utilizamos lo del usuario input, ¿no? ¿Verdad? Que no podíamos utilizar simplemente el index y que nos dé -1, ¿ok? Sino que tuvimos que poner este in, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí nosotros podemos utilizar una función para ayudarnos a este programita de aquí, por ejemplo. Digamos. ¿Ok? Simplemente que haga lo mismo que hace el find en un string, ¿no? ¿Verdad? Acuérdense que el find buscaba una subcadena en el string y si no existía, entonces retornaba directamente -1, ¿no? ¿Verdad? Y si existía, retornaba el índice donde estaba la subcadena. Entonces, básicamente lo mismo. Las listas no tienen eso ahí. Entonces, nosotros podemos implementar una función auxiliar que nos ayude con ese método, ¿no? ¿Verdad? Entonces, vamos a ponerle, por ejemplo, def list find, dice, y que recibimos por parámetros, recibimos una lista. Miren que la diversidad de cosas que podemos recibir por parámetros es todas las variables, ¿no? Podemos recibir lo que sea, podemos recibir las que sean. Strings, enteros, listas, cualquier tipo de datos. Entonces, recibimos una lista y recibimos un índice. Perdón, una variable a buscar. Una pregunta. ¿Sí? Podría hacerse lo mismo que está haciendo aquí con la lista mes, podría hacerse con un diccionario y ponerle 1, 2 puntos de enero, 2, 2 puntos febrero y así. Sí, también se puede hacer con un diccionario, pero al final un diccionario, o sea, ya eso ahí no se va a tomar, no se va a dar. Ok, sí, entiendo. De todas formas, si tienes un diccionario así, básicamente estarías actuando como una lista, al final tienes varios índices, al final. Entonces sí, pero sí, eso ahí no, los demás no tienen que tener un poquito de eso. Ok, podemos utilizar el list find, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacía este list find? Buscaba este valor, ¿no? ¿Verdad? En la lista, ¿no? ¿Verdad? Si el valor estaba, nos devolvía el índice en la lista, y si el valor no estaba, nos devolvía -1, ¿no? ¿Verdad? Nos devolvía -1. Entonces, a ver, alguien que me diga, alguien que se acuerde un poquito, bueno, que ya lo mostramos, que se acuerde un poquito cómo resolvimos ese problema la vez pasada, cómo podemos resolver este problema ahora. Porque evidentemente, si nosotros utilizamos la función index de lista, ¿no? ¿Verdad? Lista.index, lo que hace, aquí nos retorna el índice del valor, ¿no? ¿Verdad? Si nosotros le ponemos lista.index del valor, no sé si se acordarán la sesión número 2 que se dio lista. Entonces, pero si el valor no estaba, nos devolvió un error. ¿No? Nos tiraba un error y nuestro programa se caía. Entonces, ¿cuál era la solución que le habíamos dado? Si alguien se acuerda, si alguien no la recuerda a todos. Hemos utilizado la palabra reservada in. ¿Ok? Primero, entonces, si estamos diciendo que si el índice, o sea, si esta función de index nos tira un error, si el valor no está, entonces lo que nosotros podemos hacer primero es verificar que ese valor esté en la lista, ¿no? ¿Verdad? Verificar que ese valor esté en la lista. Entonces nosotros podemos ponerlo primero, ¿no? ¿Verdad? Un if valor in lista, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahora sí ya podemos buscar el índice. Ahora recordemos la sintaxis es valor o elemento que esté en una lista, básicamente. Esto aquí nos da true si este elemento está en esta lista.
y nos da false si este elemento no está en esta lista, ¿verdad? Entonces ahora sí ya podemos llamar nuestra función index directamente sin ningún problema, porque ya sabemos que el valor sí está. No puede dar ningún problema, ¿verdad? Entonces nosotros podemos poner como que índice, simplemente igual a lista.index, y aquí abajito retornar índice. ¿Ok? Le vamos a poner así. Cuando nosotros tenemos este tipo de líneas también, si nosotros ponemos índice igual a tal y luego return índice, también lo podríamos simplemente coger y poner el return de la lista. ¿Okay? Simplemente ponemos el return directamente. Lo podríamos hacer. ¿Ok? Y entonces le podemos poner aquí un si no, ¿no, verdad? Un si no que no retorna, que haya dicho el valor que que nos retornaba, decía que si no se encuentra, que retorne -1, ¿verdad? Entonces aquí abajo le podemos poner un return -1. Un return -1, la verdad. Y si alguien se acuerda cómo podemos hacer para quitarle una línea de código aquí, podemos quitarle simplemente este es, ¿no, verdad? Y poner el return -1 del lado de aquí, ¿no, verdad? Podemos hacerlo un poquito más pequeño de esta forma así. ¿Por qué? Porque si el valor está en la lista, podemos, a ver, aquí hay dos opciones. El valor está en la lista o el valor no está en la lista. ¿Okay? Si el valor está en la lista, simplemente se viene por aquí y devuelve el índice. Retorna el índice, ya no ejecuta nada más. Aquí retorna, aquí se acabó la función. Retorna. Y ya no hace nada más. Y en cambio, si el valor no está en la lista, entonces este if aquí es falso, ¿no, verdad? Y como es falso, simplemente viene a la línea de acá. No ejecuta nada de aquí adentro y viene y retorna -1. Ok, entonces con estos dos valores ya estamos probando de que no hay ningún problema con poner este return de lado aquí, ¿verdad? Ok, entonces simplemente vamos a llamarlo, vamos a ver cómo funciona la lista igual a, por ejemplo, vamos a decir que es una lista de números, 4. Le podemos poner, por ejemplo, un print de lista find, que es nuestra funcióncita que acabamos de hacer, list find, perdón. List find. Y le pasamos la lista y le pasamos un valor que nosotros queramos buscar, por ejemplo el 4. Ok, entonces déjenme ver si no tengo llamado nada más. Ok, listo. Entonces podemos simplemente coger y llamar. Y aquí está, este es el índice de 4, ¿no, verdad? 3. Porque ahí está 0, 1, 2 y 3. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa si nosotros mandamos a buscar el 8, por ejemplo? Lo guardamos. Y si lo ejecutamos ahora sí nos da -1, ¿no, verdad? Este es un comportamiento a veces deseado para que en caso de que no lo encuentre, no nos tire el programa, sino que directamente nos retorne un -1. Nos diga que no hay. -1 podría ser como que no hay, no existe. ¿Verdad? Entonces, esta es una forma, por ejemplo, esta es una forma de definir una función bastante útil que podría sernos útil en algún momento. ¿Verdad? Entonces, esos tipos de funciones son como que utilitarias, es lo que nos ayuda a hacer cositas como que no están muy relacionadas al problema, pero necesitamos hacerlas. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver, esta de aquí, vamos a hacer esta funcióncita de aquí, por ejemplo, la siguiente. Dice, define la función es primo, que recibe por parámetro un número, y la función retorna un booleano de true, un valor de verdadero, si el número es primo, y un valor de falso si el número no es primo. ¿Ok? Si el número no es primo. Entonces, alguien que se acuerde, alguien que me diga cuál es la definición de un número primo. Un número que solo se puede dividir para sí mismo y para la unidad. Para sí mismo y para la unidad, ¿no? Bueno, sí, básicamente es ahí. Una definición más formal es un número que solamente tenga 2 divisores. Exactamente 2 divisores. 2 divisores. ¿Okay? Exactamente 2 divisores. ¿Okay? Con esta definición podemos trabajarlo también. Porque el 1 no es primo, por ejemplo, ¿no? El 1 no es primo, el 1 no tiene 2 divisores. ¿Ok? Entonces, muy bien, ya. Entonces, ¿cómo podemos empezar? ¿Cómo podemos empezar? Si se dan cuenta, con esta definición es muchísimo más fácil trabajarlo. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Si nosotros queremos saber si es primo o no, ya estamos viendo que nosotros queremos saber cuál es el número de divisores que tiene ese número. ¿Verdad? Nosotros queremos saber cuál es el número de divisores que tiene ese número. Entonces, ahorita, nosotros no sabemos nada del programa. Nosotros sabemos que ese número, o sea, nosotros tenemos un número nada más. Nosotros queremos comprobar a lo mejor para ver si es primo o no el número de los divisores. Okay, entonces ahorita, si nosotros ponemos a pensarnos en nuestro problema, podríamos ir como que
contar el número de divisores que tiene este número. ¿No, verdad? Contar el número de divisores que tiene este número. Entonces por ahí nos podríamos ir guiando, así podemos ir llegando a la solución. Ok, entonces ¿cómo podemos ir viendo cuántos divisores tiene un número? Por ejemplo, ¿cómo podemos ir viendo cuántos divisores tiene un número? Por ejemplo, ¿qué nos ayuda? ¿Qué es un divisor? ¿Qué es un divisor? Justamente, por ejemplo, nosotros decimos que el 2 es un divisor de 4, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque 4 dividido para 2 nos da un número entero. ¿Qué quiere decir que nos dé un número entero? Quiere decir que básicamente su residuo es igual a 0. ¿Verdad? El residuo es igual a 0. Y si nos acordamos, ya tenemos un operador para utilizar para obtener el residuo, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué operador era ese? Módulo. El módulo, ¿no? ¿Verdad? Y era este amiguito que tenemos aquí, que es el signo de porcentaje, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si nosotros ponemos 4 módulo 2, ¿no? ¿Verdad? Es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? O sea, es igual a 0. Este es el resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que el 2 es divisor del 4. ¿No? ¿Verdad? Que el 2 es divisor del 4. Ok, entonces, por ejemplo, si nosotros queremos ver los divisores del 4, vamos a poner los divisores del 6, por ejemplo. Los divisores del 6. Entonces, lo que nosotros, ¿qué podemos ir haciendo? Nosotros podemos ir aumentando estos números, la verdad, podemos probar con el 1, a ver si el 1, o sea, si el 6 módulo 1 es igual a 0, ahí perdón. O si luego, por ejemplo, si el 6 módulo 2, si el residuo del 6 con módulo 2 es igual a 0, ¿no? ¿Verdad? Para saber si el 2 es divisor, o si el 3 es divisor, o si el 4 es divisor, o si el 5 es divisor, ¿verdad? ¿Hasta qué número? ¿Hasta qué número no pueden haber divisores? El 6. Hasta el 6, ¿no? ¿Verdad? Justamente solamente hasta el 6. Entonces, si se dan cuenta, y nosotros vamos a estar repitiendo una cantidad determinada de veces, ¿no? ¿Verdad? Nosotros sabemos que simplemente puede tener de módulo, o sea, divisores, perdón, desde el 1 hasta el 6, ¿no? ¿Verdad? Es una cantidad determinada de veces. Entonces, vamos a estar repitiendo qué operaciones, vamos a estar repitiendo a ver si el módulo de ese número, ¿no? ¿Verdad? Con el otro número cambiante, el módulo de 6, con el número 1, 2, 3, 4, si ese módulo es igual a 6, a 0. ¿Ok? Si ese módulo es igual a 0. Entonces, vamos a iterar una cantidad definida de veces, determinada de veces. ¿Cómo qué estructura de control nos ayudaba para eso? ¿Alguien que se acuerde? El for. El for, ¿no? ¿Verdad? El for nos ayudaba con justamente eso ahí, ¿no? ¿Verdad? A repetir, a iterar una serie de instrucciones una cantidad determinada de veces. Determinada que nosotros sabemos dónde inicia y dónde termina, ¿no? ¿Verdad? Aquí siempre va a iniciar en el 1 y va a llegar a terminar en 6. ¿Ok? Entonces podemos utilizar el for. Entonces si nos acordamos un poquito, si recordamos un poquito la semana pasada cómo era el for, podemos poner como que for i o for elemento, en donde si queremos iterar por índices, ¿qué función utilizamos? Utilizamos la función range, ¿verdad? Utilizamos la función range. ¿Y el range de qué? Hay que me diga. A ver, ¿el range de qué? El número. Podría ser el range del número. Efectivamente, podría ser el range del número. ¿Cuál es el único problema aquí? O sea, nosotros aquí, no es problema, pero podemos verlo un poquito. Aquí nosotros estamos diciendo que vamos a ir iterando desde el 1 hasta el 6, ¿verdad? Desde el 1 hasta el 6. Entonces vamos a ir comprobando con 1, con 2, con 3, con 4, con 5. Y lo malo de range es que aquí nos retorna, ¿cuál es el primer número que nos va a retornar aquí en este for? Nos va a dar el número 0, ¿verdad? Porque el range, acuérdense que empieza desde 0 hasta el número. ¿Verdad? Entonces aquí básicamente lo que nos va a dar i, los valores que va a tomar aquí i, van a ser igual a 0, 1, 2, y así hasta el número menos 1. ¿Ok? Porque si aquí, por ejemplo, es un 6, aquí nos va a dar un 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Hasta el 5, no nos da hasta el 6. Siempre nos da hasta un número antes. Entonces, acordémonos también que también podríamos utilizar la función range que tomaba dos valores, ¿verdad? Un inicio y un fin. Entonces, aquí nosotros le podemos poner aquí al inicio. Si nosotros nos damos cuenta, aquí incluso el editor de código nos dice, ¿no? ¿Verdad? Que aquí tiene un inicio. El primero es un inicio. Luego podemos mandarle aquí un stop, ¿no? ¿Cuál es el fin? Y bueno, aquí también tenemos un step, que eso ahí es la fruta. ¿Ok? Pero ahora si le ponemos el inicio desde el 1, solamente va a ir igualmente desde 1, 2, 3. Si es un 6, por ejemplo, va a ir hasta el 5, ¿no? Ahora,
vaya hasta el número menos 1. Entonces nosotros aquí le podemos poner desde el 1 hasta el número más 1. Ahora, por ejemplo, si el número es 2, entonces ahora va a ir desde 1 hasta 2. Ahora, 1 y 2. ¿Ok? Sí, está claro por qué desde 1 hasta el número menos 1. ¿O es alguien que no entendió? ¿Todo claro? Vamos a ver si me queda todo claro entonces. Listo. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que contar. Vamos a tener que contar cuántos números son divisores, ¿no? ¿Verdad? Vamos a tener que ir probando con estos numeritos a ver nuestro número, con cuántos divisores tienen, ¿no? ¿Verdad? Vamos a tener que ir probando con este 6. Entonces, ¿cuál es el concepto que utilizamos aquí? Que podemos utilizar un contador, ¿no? ¿Verdad? Podemos utilizar un contador. Entonces, para definir un contador antes del for, lo inicializamos con 0, porque al inicio no contaba nada. El inicio no tiene nada, ¿no? ¿Verdad? Entonces lo podemos inicializar en 0. Ok, muy bien. Entonces ahí ya tenemos nuestro contador, tenemos aquí nuestro bucle for. Entonces, ¿qué nos falta? Simplemente ir contando, ¿no? ¿Verdad? Ir contando cuántos divisores tiene. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Alguien que me ayude? ¿Cuánto vamos a contar? Cuando encontremos un divisor, ¿no? ¿Verdad? Entonces, solamente si, ¿no? ¿Verdad? Si ya estamos viendo, si vamos razonando de esa forma, si es divisor, entonces podemos ir contando el contador, ¿no? ¿Verdad? Entonces, simplemente, ¿qué le podemos poner? ¿Cómo sabemos que es divisor? Simplemente si el número, ¿no? ¿Verdad? Mod ¿qué? Mod i, ¿no? ¿Verdad? Si el número mod i es igual a 0, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Cont es igual a cont más 1. ¿No? ¿Verdad? Cont es igual a cont más 1. ¿Eso está bien? ¿Alguien que me diga? ¿Qué piensan? O si piensan que hay algún error por aquí. ¿No? Estamos bien entonces, ¿no? ¿Verdad? Básicamente sí, simplemente vamos a ir probando desde el 1 hasta el número, básicamente, si es el 6, por ejemplo, desde el 1 hasta el 6, y simplemente va a ir probando. 6 mod 1 es igual a 0, quiere decir que el 1 es divisible de 6, también podríamos verlo así, ¿no? ¿Verdad? El 1 es divisible de 6, si sí es divisible, entonces vamos y es divisor, perdón, el 1 es divisor de 6, entonces simplemente vamos y le ponemos 1 más aquí, ¿verdad? Luego viene el 2, por ejemplo, entonces 6 mod 2 es igual a 0, quiere decir que si el 2 es divisor de 6, el 2 si es divisor de 6, entonces se mete y simplemente contamos, ¿verdad? El 3 lo mismo, el 4 lo mismo, el 5, por ejemplo, si viene el 5, entonces 6 mod 5 es igual a 0, aquí es falso, ¿no? ¿Verdad? Porque el 5 no es el divisor del 6. Ok, entonces simplemente, como es falso, aquí no se mete y no hace nada. No tiene que hacer nada, ¿no? Una consulta. ¿No Ujú. tiene que haber un if para detectar que cuando el contador ya es mayor que 2, haga un break y ya salga y no continúe haciendo las comprobaciones de las divisiones? Sí, también se podría utilizar el break, eso todavía no lo hemos definido, pero sí. Y de hecho, vamos a ver también una función incluso mejor con las funciones. Ok, de momento vamos a decir, si ya podemos hacer un improve, podemos mejorar un poquito aquí. De momento podemos simplemente ver si el contador es igual a 2. Entonces, ¿qué retornamos? Si el contador es igual a 2, nosotros sabemos que sí es primo, ¿no? ¿Verdad? Return true. ¿Verdad? True con la T mayúscula. ¿No? ¿Verdad? Si el contador es igual a 2, retornamos true. Y si no, si el contador no es igual a 2, porque ya habíamos visto que vamos a utilizar la definición de que el número primo es aquel que tenga el número de divisores exactamente igual a 2, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si no, entonces nosotros le devolvemos return false. ¿No? ¿Verdad? Podemos utilizarla aquí. Podemos utilizarla aquí. Ahora, de momento vamos a probar a ver si de momento nuestra función está bien. Vamos a ver. Entonces vamos a ver si es primo de, por ejemplo, el 10. ¿Okay? Por ejemplo, si es primo del 10. Entonces el 10 evidentemente no es primo, ¿no? ¿Verdad? El 10 no es un número primo. El 11 si es un número primo, vamos a ver si lo define bien. Lo especifica bien y ahora sí nos da el true, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, el 2 es un número primo. Y entonces vamos a ver si nos retorna true o false. Y true, el 2 es un número primo. El 1 que hemos dicho, el 1 que era primo no era primo, el 1 no es primo, ¿no? ¿Verdad? Entonces vamos a ver si nos devuelve.
no se vuelve falso. No se vuelve falso. Ahora bien, aquí está nuestro método para ver si es primo. Vamos a mejorarlo un poquito. Primeramente, aquí, y esto es algo que tienen que tener en cuenta justamente dentro de las funciones. Cuando nosotros tenemos este tipo de prototipos, justamente, digamos que lo tenemos separado. Cuando sea que nosotros veamos esto de aquí de si existe una condición, entonces retornar true, y si no, entonces retorna false. ¿Ok? Siempre que veamos eso aquí, si condición, entonces retorna true, y si no, retorna false. Nosotros podemos simplemente reemplazar este if y este else con retornar la condición simplemente. Return con igual a 2. Nosotros simplemente podemos retornar la condición. ¿Por qué? Porque si esta condición es verdadera, acuérdense que este aquí es un operador, ¿no? ¿Verdad? Este aquí es un operador de comparación. Entonces, si esto aquí al final lo que hace es operar y nos retorna algo también, ¿no? ¿Verdad? Nos da un valor. Entonces, si esta condición es verdadera, automáticamente ya retorna aquí directamente true. ¿No? ¿Verdad? Ya retorna true. Y si es falsa, ya también retorna true. Retorna false, perdón. Ya retorna false. Entonces, básicamente nos podemos ahorrar estas líneas que están aquí. ¿Ok? Nos podemos ahorrar esta línea que está aquí simplemente poniendo este return de con igual a 2. ¿Sí lo ven? Con igual a 2. Y eso ahí lo pueden utilizar en básicamente cualquiera. Y eso es algo que se repite bastante, la verdad. Eso es algo que se repite bastante. Y normalmente escribir estas líneas de código así es estar un poquito malgastando las líneas de código porque se puede retornar simplemente con igual a 2. ¿Ok? Esa es una de las buenas prácticas que se puede ver. ¿Ok? Entonces eso ténganlo en cuenta. Si ustedes ven, o sea, nuevamente puede ser que estemos escribiendo el código, ni siquiera nos damos cuenta que escribimos eso, pero justamente cuando pusimos el else y pusimos return false, nos damos cuenta como que aquí hay algo raro. ¿No? Aquí simplemente podemos retornar la condición. Podemos retornar la condición. ¿Ok? Podemos retornar la condición. De con igual a 2. Y ahora, alguien dijo algo por ahí, por ejemplo, si nosotros estamos en este for y ya llegamos a un punto en el que nuestro contador es mayor que 2, si nuestro contador es mayor que 2, ya no necesitamos seguir viendo que ese número, cuántos divisores más tiene ese número, porque ya sabemos que si es mayor que 2, este aquí nunca puede regresar, nunca podemos restarle ningún valor. Entonces, si ya es mayor que 2, siempre va a ser diferente de 2. ¿Ok? Entonces, si ya hay un punto en el que nuestro contador, ¿no? Ahora, si ya tiene más de 2 divisores, ya le podemos retornar directamente un false. Podemos retornar directamente un false. No necesitamos seguir comprobando ningún otro número más, porque ya sabemos que no puede ser ese número primo, porque ya tiene mayor que 2. ¿No, verdad? Por ejemplo, el 6. Vamos a ver. Venimos con el 6, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el 6, probamos con el 1. ¿No, verdad? ¿Es divisible para el 1 es divisor de 6? Verdadero. ¿No, verdad? Luego probamos con el 2. El 2 es divisor de 6, verdadero. Luego probamos con el 3. El 3 es divisor de 6, verdadero. Entonces ahí ya tenemos 3 divisores. Entonces ya no tenemos que estar comprobando con el 4, con el 5, con el 6. Porque ya tenemos 3 divisores, ¿verdad? Y si ya con que tengamos 3 divisores ya sabemos que no es primo. Entonces nosotros podríamos poner efectivamente aquí un if si count es mayor que 2. Directamente ya le cogemos y le retornamos un false. ¿Verdad? Un false, no, con la déjame yo. Le retornamos un false. ¿Ok? Ya aquí, acuérdense, la función da igual, miren, esto es importante, da igual donde estemos. Miren que aquí estamos bien adentro, dentro de la, bueno, bien adentro, estamos dentro de un for y estamos aquí dentro de un if, ¿verdad? Y da igual si la función llega a ejecutar este return, da igual donde estemos, la función ya retorna, se acaba ahí. No vuelve a dar, ni vuelve a comprobar otros ifs que estén por acá, o vuelve a dar otras vueltas, no. Aquí retorna la función, ya hasta ahí, se acabó. ¿Verdad? Entonces ya nosotros podemos dar un resultado. Si ya el contador es mayor que 2, podemos dar un resultado directamente. Que ese número es, no es primo. No es primo. Que ese número no es primo. Ok, entonces, lo podemos dejar así. Lo podemos dejar así, la verdad. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si nosotros podríamos también pensar o vernos tentados a poner aquí un return true? ¿Okay? Porque está bien, o sea, si, por ejemplo, si ya es mayor que 2, directamente ya aquí nos vamos a dar cuenta que es mayor que 2 y va a retornar falso, ¿no, verdad? Y nosotros podemos decir que si nunca llegó a esa línea de código, entonces es básicamente porque el número sí es primo, de verdad, ¿no, verdad? Porque si acabó de verificar todos los números, ¿no, verdad? Y no encontró que el número no sea primo,
Entonces nosotros podemos decir que el número sí es primo, ¿no, verdad? Pero ¿cuál es el problema de este aquí? ¿Cuál es el problema de aquí? Hay un único problema de poner esto aquí, así. Hay un único problema que es poner este aquí así. Porque, a ver, por ejemplo, vamos a probarlo con el número 3, que es primo. Ok, entonces con el número 3, vamos a ver. Viene 3. Ahora contador es igual a 0. Ok, entonces vamos a hacer del rango desde el 1 hasta 3. ¿Verdad? Desde el 1 hasta 3. Entonces primero viene el 1. ¿Verdad? 3 es divisible para 1, verdadero, ¿no? ¿Verdad? Entonces viene y se mete por aquí. Entonces contador aquí sería ya 1. Vamos a poner aquí una variable que diga contador igual a 1 en este momento. ¿No, verdad? Y aquí vamos a poner que i, el número de i que vamos probando, ¿verdad? Vamos a probar i igual a 1. Entonces ahora, en este momentito, contador es igual a 1. ¿No, verdad? Entonces, ¿contador es mayor que 2? No, no, ¿verdad? Entonces no se ejecuta este retorno. Seguimos, ¿no, verdad? Ahora, i va a valer 2. El número que sería 3 es divisible para, o sea, 2 es divisible para 3, perdón. O el 2 es un divisor de 3. Falso, ¿no, verdad? Falso, porque si dividimos 3 para 2, no, el resultado no es, el residuo no es 0. ¿No, verdad? Entonces aquí no se mete. ¿No, verdad? Aquí no se mete. Y simplemente viene luego. Y contador, ¿el contador quién sigue siendo? El contador sigue siendo 1. ¿1 mayor que 2? No. Entonces tampoco se mete aquí. Y luego vamos con el 3. Entonces ahora sí, i vale 3. ¿No, verdad? Entonces 3 módulo 3 es igual a 0, verdadero, ¿no, verdad? Porque el residuo de dividir 3 para 3 es 0. ¿No, verdad? Porque 3, un número siempre es divisible para sí mismo. Entonces no se ejecuta, entonces se ejecuta esta línea de aquí, ¿no? Ahora entonces cont es igual a cont más 1. Entonces ahora cont va a ser igual a 2. ¿Ok? Y entonces aquí, ¿qué decimos? 2 es mayor que 2. No, ¿verdad? Entonces esta línea de aquí nunca se ejecuta. Y simplemente regresamos. Y aquí ya como ya no hay más números que regresar, entonces nos venimos acá. Y retornamos verdadero. Y estaremos bien porque 3 es un número primo. ¿No, verdad? Entonces, en teoría, ahí estaremos bien. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es con este número de aquí. Con el número 1. Con el número 1. Y habíamos dicho que en la función incluso que teníamos antes, habíamos dicho que cuando nosotros ponemos 1, el resultado era que el 1 no era primo, ¿no, verdad? El resultado era que el 1 no era primo. Y ahora me está diciendo que el 1 sí es primo. ¿Ok? Entonces ya ahí ya vemos que las dos funciones no son equivalentes, ¿no? No nos dan siempre el mismo resultado para ambas. ¿Por qué el 1? ¿Por qué? Porque si viene 1, entonces el contador va a ser igual a 0, ¿no, verdad? Y entonces aquí va a estar en el rango de 1 hasta 1. Solamente va a ejecutarse este loop, este for se va a ejecutar solamente una sola vez. ¿Ok? Entonces, si el número 1 es divisible para 1, es verdadero, ¿no, verdad? Entonces aquí podemos poner igual 1. Entonces aquí cont va a ser igual a 1. ¿No, verdad? Entonces, 1 es mayor que 2, falso. O sea, falso, digo, no se mete aquí. ¿No, verdad? Entonces va a dar otra vuelta, entonces como ya no tiene más números que regresar, entonces viene y retorna true directamente. Ok, entonces ahí estos algoritmos no serían los dos equivalentes, ¿no? No nos retornaría siempre el mismo valor. Ok, entonces se puede hacer como para poder aceptar esta solución, podemos poner como que directamente aquí, si el número es igual a 1, para poder aceptarlo, para tener más soluciones. Al final, recuerden que esto aquí es, no hay una respuesta única, ¿ok? No hay una respuesta verdadera, no hay una respuesta correcta única. Siempre pueden haber muchísima cantidad de algoritmos que nos pueden ayudar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ya directamente, si el número es 1, ya no necesitamos seguir comprobando, ¿no? Ahora, ya sabemos que el 1, por definición, no es un número primo y le podemos retornar un falso. Le podemos retornar un falso directamente. Ok, entonces acuérdense que como ya aquí retorna, ya no se ejecuta nada de lo que está acá. ¿No? Ya no se ejecuta nada de lo que está acá. Entonces, y ahora sí, si volvemos a este número, entonces aquí le podemos poner un falso. Nos retorna un falso. ¿No? Si el primo es 1, por ejemplo, vamos a poner otro primo que sea el 13. Por ejemplo, entonces aquí, si lo vamos a ejecutar, ahora sí va a ser true. ¿Verdad? Creo que el 53 también es un número primo. Entonces vamos a ver. Y aquí está el true. ¿Verdad? Ahí está true. El 53 efectivamente sí es un número primo. Ok, entonces esta es una forma como de, nosotros podemos decir, optimizar un poquito la cantidad de código que vaya a ejecutar nuestro intérprete, porque evidentemente ya vimos, ¿no? ¿Verdad? Que si la cantidad de divisores era mayor que 2, si ya era 3, ya no tenemos que seguir contando, ya sabemos, ya podemos dar una respuesta. Acuérdense al final que el objetivo de las funciones, cuando retornan, es dar una respuesta, ¿no? ¿Verdad? Dar una respuesta.
no nos importa cuántos divisores tiene. O sea, ahora, si nos quisieran, si por ejemplo el ejercicio nos dijera, retórneme los divisores de ese número, entonces aquí evidentemente ya no podríamos ponerlo aquí porque queremos tener todos los divisores. ¿Okay? Queremos tener todos los divisores. Entonces ahí sí vamos a tener que dejar que el for corra, ¿no? ¿Verdad? Todos los números. ¿No? ¿Verdad? Pero en este caso, por ejemplo, que simplemente nos está pidiendo un true o un false, si nosotros ya con un valor tenemos un resultado, no tenemos que seguir validando nada más. Simplemente cogemos y ahí termina nuestra función. Ya tenemos un resultado. Ok, entonces nos vamos a quedar por aquí, ya son las 12. Si tienen alguna preguntita, alguna última pregunta de algo de lo que hayamos visto en general, de una de las funcioncitas, de esta última función de primo. ¿Alguien quiere debatir si el 1 es primo o no? ¿No? ¿Ninguna? No, pregunta. Yo no tengo pregunta. No, ok. Ok, listo. Entonces, hasta aquí llegaríamos. Déjenme terminar la grabación.